Son las 6:27. Saluteaba umpira mata baliwantas bara papas keragam sakuna bangku pelatalia beri witindiawan sasakra one help katakan sa Gadramayun kirwinisa Sudkumiman watas bahay sekarang Jesus ininang tara Jehovah magangsa Mangkupiam-yam nilaga Mayunan kabiasa Kanwi na almuknani Mandilam kay kata Manang rapal-rampana Yang tengkilukis ni Gadramayus kirwinisa Sudkumiman wantas baay sekarang Yang kuya makabis na manwina galupya Manpalitugi kama babring ayaw isa Manbuwi tawang Jesus Baliurang kupira Yang saurki sutawina Manpi ay sa kumang Gadramayus kirwinisa Sudkumiman wantas baay sekarang Son las 6:30. Escuchas tu programa Kawandra Mayundram. Kaisa naha awar kara bahalawan napain kiraluan banin kara yawan wan program ka bawan tawrawi ka biya bahalika yang brinay daw kisa dawan bila bapas luam nanin kara kau diara nani daw kaya bara bayawan wan kay nara wan ka biya bahapas yawan bribiya bahanin kara yawan takula bila nani kau dia bara bayawan wan kay nara wabya bara yang dawan bila ri takriba Nay watita narakumi bani mana ni wam tlabilara brihdimi wan kabia.
tingki dawan gatraya kira hay mawala ra kliman ra tingki maywis na dawan ki yang man bilam lamara aul na isa. Dawan man spirit kam holy kira ba hiyas yang tay bribya. Dawan sin selaka pa man bris masin selaka man winay bara tuwis yawara sin man spirit kam holy kira bayas baliw biya bara yusay mun biya. Yang dia ay sayas na ba dia daw kam na ba dawan ki hiyang apya kabya sa kunaman kupyam laka kabya wan kradawan ki dia na ni wan mistik ka na ni man mamon rabara sayam ni wan kay krasupla ba ko yang nanitas bara saura kiras na mistik kiras na watawi kiras na isa ay mabani ra yang nani man mamon ra wan tuisa na ni ba dawan jara yam ni nanira ay sisa bara ba ko sin jara wala man wan tapya dukyan na nira sinuwan tuisa babara sa kan kakadawan ki nahaminit karaman ramaka bisni ay siki. Padi na imun bansaur ki basin bansihtiks. Dawan man bilam na holy sa, man bilam na sin kasak sa dawan ki, man bilam na ubat yara tara sa dawan ki, ay siki yang nani, watawi kiras na dawan ki. Banwan saur ka bara, wan kah para dawan. Bako makabiyang man mihtamray makisni, man bilam na takiwabya, pasamina na nira, watlabila ba nira, bankraania ni rawan walisa internet line bako Facebook na ni bako ni karagwabila nara or tasbawalan na nira sinuwan walis mananikumi ba nira nahabila na yang ridi takri na mananikumi ba ni yawan na kukisermo ni brinkabiya baradawan man spirit kam karni kabayang ra aikma bako makabi man mihtamray makis ni man lupyam Jesus Christ Spiritoli kirayong para iwisma dinamara. Amen. Dawan bila ba naywayang ridi takri balika baha balika para marikan 20 bara lembawi na yawan ay sikaykan kabya. Naku isa dawan bila holy kira ba naiwayawan na nirawan kupya krauki balika tabi labako ba kingiway ka pihinimawan ra ladawkan ba kingiway ka pihinimawan ra ladawkan ba bara naku isa para marikan 20 bara lemara bara yang lika kingiway kapihini kum kaikri. Bahapura raiwi kan basin ay mawan wina tas babara kasbri kapura ba ais kalap iwan. Bara bahana ni please ka kumi sinsip kay karaskan. Nay wa kingiway ka dukyarayawan ra wan kupya karaw kisa kingiway ka ba king basika wan dawan Jesus Christ tas bara bara heaven ra iyawan king kumi briba wan dawan Jesus Christ witin sika kingiway ka ihinikum kaikri bahapura ra iwikan basika iwikan basin ay mawan wina tasba bara kasbri kapura ba ay skalap witin sika nay wa tasba ay skara witin sika yawan na ni wan kaikiba wan pura kaikiba tasbara yawan dia daw kisa tasbara yawan yukuwi mebeban kar dia na ni daw kaya tray kaikbiya mebesip sa yawan wiyaya upla ay kay karas uplay kay karas, mebetih miyara kara, mebe yuku yani unti kara yuku yawan dauk biya. Sa kunadawan witi na inakara winalika, diara kumisin tiu biya apya wisa. Kaniyawan mih talukisa, uplay kay karas, uplawan kay karas, naisa nakara balika, yawan na nirawan kay kisa. Mandia daw kisma, yang dia daw kisna. Kanwitin ba
sika yawan ra wan kay kiba. Bara yawan baha ba mihta. Yawan diara na ni kumkum daw kaya mebe saura daw kaya na ni wanraya kara yuku wanra. Dia na ni daw kaya kara wanraya kara balbia. Sa kuna kaysa uplawan kay kras baralu kaya pia kuna gatraya kira kum. Heben ra iwi ba kingiway kara iwi ba. Yawan na ni tasbara dia daw kiba. Sutwan kay kisa. Bara kaysa bahabayawan wantan kabriyaya. Bara tekstual ara dimiwam na bara wanay sisa. Matthew 19 bara 28 bors ka na ni bara. Naku wanay sisa. Matthew 19 bara bors ka na ni 28. Naku anay si sadawan bila ba Matthew 19 bara bors ka na ni 28 bara. Jesus witi na nira win. Mana nira kasak pali may wis na. Upla lupya wait na ba kingiway kara prana kirara iwya bara. Gyara na ni sut raya daw kan kabya iwara. Upla lupya wait na aiway ka prana kirara iwya bara. Mana ni ninibli karambasin kingiway kara. Kingiway ka 12 na ni bara iwma. Israel kiyam ka 12 na ni ba laka daw kaya dukyara. Matiura 1 kopya krauki bara wanay sisa. Iyawan right dawan wanay sa. Iyabal kara alkan bara. Right yawan Christian raya kara balan bara yawan right dawan dia yawan ra lana ni wan kiba. Dia God brin daw kiba. Nani bakat yawan iu biasa kaka. Witin kingiway kara iu biya bara. Baharawan na isiba. Mananira kasak pali may wis na. Upla lupya wait na ba kingiway ka prana kirariw biya bara. Diara na ni sutraya daw kan kabia. Yawan na ni dawan Jesus Christ witin kingiway kariw biya bara. Diara na ni sut ba raya daw kan kabia wisa. Diara almuk na ni sut ba raya daw kan kabia. Naiwayawan nahatas baya sinasra. Yawan trabil na niya ilalwahisa. Yawan pat na ni uya brisa. Sampiwa na nira uplaba ko yawan. Swap ni wan sakisa. Saku na witin kingiway karayu biabara. Diara na ni sutbaraya daw kan kabiyawisa. Daw kan kabya piwara. Upla luhpya wait na ayiway ka prana kirariw biabara. Man na ni ninibli karambasin kingiway kara iubya 12 na nira iuma. Right dawan ninablikan, right dawan waliwan na niba, right kasakla karaiwan na niba. Dawan witin kingiway kariw biabara, bahana ni manani ninibli karambasin kingiway karaiwya. Yawan dawan ninabliki, dawan laka katiwan, dawan diyawan kan bakatiyawan, daw kan sakaka. Witin kingiway kariw biabara, yawan na ni witin ninablikan bani basin kingiway ka 12 na nira iubiyawisa Israel kiyam ka na ni 12 ba laka daw kaya
daw kaya dukiara. Israel kiam ka 12 naniba laka daw kaya dukiara. Naywadawan bila bayawan na nirawan kupya karaw kisa. Wanaysa Jesus Christ ba kingiway karibya barang. Yawiti na ininablikan na ni bani ba baha kingiway ka ples ka. Israel kiam ka 12 na ni bala ka daw kaya 1 kan kabiyawi ba. Yawan right kasaklakara right trabil na ni ilal pura lubya bara baha kingiway ka ples ka pain kira yawan na nira promise 1 munan ba witin kingiway ka riubya bara witin na ininablikan na ni witin na ininablabli kara na ni bani ba witin na ilamara iubya wisa witin na ikuki iubya bara Israel kiam ka na ni 12 na ni balaka daw kaya 1 kan kabiyaw isa. Nah kidiara pain kirawan na isisa. Kuna karna sa upliki na ni nahatas baya trabil ka na 1 na karana ni kaiki bara. Yawan swap ni takisa. Mebe uplamih taturi sirpi kum 1 wintem may wintem pat sipapya pat paraut pat sipal kita kaskaras sibawan lah ka apo sakaka nah kikabya bahayawan kingiway ka mawan rayawan iubya sakuna yawan dawan ninabliki sa wisa yawan dawan ninablabli karana ni wisa sakuna bahana ni yawan daw karas sakaka dawan kupyala ka bakatiwras sakaka nah kikabya ki baha Israel kiam ka 12 na ni bara bala ka daw kaya dukiara yawan ra pramiswan mo ni ba. Para kaysa naiwayawan nahatas bara yawan karna kaya sa yawan bapi buwaya sa baku apya sa kaka yawan baha ples ka pain kira yawan nira wanaysa pramiswan munan ba yawan bahatas baya ba beri rasuan munbia al kerasuan munbia kan dia mihta yawan paraut laka yawan tuman laka misbara laka wahila laka ninaisan laka ikaya laka yang sips nawe yang upla ikras yang sips nawe yang upla ikras sako naman upli kamara kupya mara saura lukis maba manupli kamara nina aisis maba. Nabeban ka nina isi siluram. Mamuan ko karawya kan manen wisuma. Bahasi ka man patupli kamara ikram. Yawan pati kan wanupli karam. Yawan sipsa wiya yawan puisin walikras. Diara wala na ni walikras ko na wan tuisa ni. Wan lukan ka ba ni wanupli kara iki sa kaka. Nah kiyawan baha kingiway ka ples ka prana kirabara. Yawan bawabi aki upliki na ni. Naiwa kaysa, ridi takaya. Naiwa kaysa aman wandaharawalaya. Naiwa kaysa yawan kasaklakara iwaya. Naiwa kaysa yawan holi lakara iwaya. Upliki karnawan munisa. Bahawar katara bayawan daw kaya bang. Yawan saura daw kaya balika isisa. Sakuna holi lakara kasaklakara iwaya daw kaya balika yawan rakarna wan muniba nahki kabiyaki wan dawan Jesus balbiya bara bahawitin kingiway kariw biya bara yawan na niyaiku ki iwaya barawitin aiku ki tebil raiwi piya yaba nahki yawan pibiyaki wan saur kara iwi sa kakadawan balbiya dawan naulaba yawan dia kabiyaki nahki wibiyaki yang maniya ilal manwarkam daw kri. Yang maniya ilal manwarkam daw kri. Sakuna yawan sipsapat kasrasin kaya. Yawan right kasaklakara yuras sakaka. Yawan right holi lakara yuras sakaka. Upliki na ni karnawan mo ni sakuna kaysa nahamani 2021 dan takuya 2022 di miyaula ba. Kaysa yawan wanwinara. Taibi munaya kaysa wan winara kul kaya pia yawan dawan warka na ni dukiara. Mebe mani luan rayawan wan swap ni kana ni riwi sa kan kaka
kaysa nahamani di man nara yawan tray kay kaya. Wanwi naratay bimunaya, kan wanwi naratay bimunara sakaka, naiwa setan balikaplikisa, naiwa setan bayaparasa, naiwa yawan na nilika yapisa, yawan na ni wanwi na taraba, sipapia, srinuan, suapan, spirit kabawal, yawan tung kahimah kayapisa, kuna setan lika upliki na ni yaparasa, naiwa yangsin, mansin, yawan kaysa, rawi buaya yawan time kasanay wana. Barabahara yang teksualara dimiwam na bahalika Lucas 22 bara tartira yawan kaysa kay kaya bahara dia yawan ra dawan bilaba wanay sisa. Dagtar lukul banwoh kataya 22 bara tartira. Naku wanay sisa. Mana ni plun pima diara sindima yang tebil kira king ay makis na bara. Naharakaw para miyawan ra wan kupya karaw kisa. Yawan bahana ni trabil ka na ni nahatas ba trabil ka na ni sut pura lubya bara. Yawan witin na ni witin wal wanay sa Jesus Christ bawal. Yawan na ni dibya bara tebil ra kingiway ka mawan ra yawan pibya tebil karayu biya yawanay kukipibya sakuna yawan tasbara. Right kasakla karayu rasakaka nahki yawan sip kabiyaki wandawan Jesus Christ ay kuki yawan tebil karay kuki pibya dibya hupliki na ni karna paliwan munisa. Naiwa time ka nakaw karna yawan na nirabal dimi ba dawan laka na niba. Spirit work ka na niba naiwa yawan na nirakaw karna wan munisa. Nah kisip kabiya bako sa kakayawan dawan wanay sa ay kuki tebil karay kuki pibya baradibya karna wan munisa. Kingay makis na bara king iway ka na nira iwi Israel kiyam ka 12 ba lakasin daw kuma. Naiwa yawan kumi bani wan daharawali sa dawan latara daw kaya balbia bara. Yawan kiyam ka bani ba dawan mawan rayawan buwan kabiya. Kumi bani ba wan laka daw kan kabiya. Yawan yam ni daw kan sa kakayam ni kabamana bribya. Sa kunasaura daw kan sa kakasaura bamana bribya. Ang saura daw kan na niba pat ban kayara wan lulkan kabiya. Sa kunayam ni daw kan na niba bahakingiway ka mawan ra witinwal. Dibya bara pibya yawan pibya bara dibya sa kuna kasakla kara right bapibubya sa ka yawan baha pramis ka wan munan ba yawan bribya. Yang bahadawan bila pisirpi yawan na niyay kuki wan kupya karaw kisa naiwa nahabila na mananiwal yudi man kabiya dawan ay ninara. Amen. Thank you Wisna baha smalkan ka payan kira pis kung kura yawan wan kupya karawkan sa naiwa tita nara. Maranaywa patawar kinada takaya au nabara. Yawan lako labila na ni kumkumbrisa wanuplika na nira briwaya. Yawan ninakatli kasi puabya pia sa kuna kaysa yawan. Nat kawala ra yawan lako labila na niba dimiwan kabya. Naiwa radio beka wan walis makumi bane. Internet line ka na ni Bako, Facebook line ka na ni Bako, Bankara Costa Rica ra, Bankara Panama ra, Bankara Tetsra, yawan wan kiyam ka na ni Kumi Bani, wan walis ma, Honduras ra, Bankara ani ra, wan walis ma Kumi Bani,
nahadawan ramayon ram program kapain kira na bako. Mananilaku labila, Christmas laku labila, tamia siapi bako. Yawan na ni naywatitan ra, bahalaku labila, pain kira may kisna. Baramani raya laku labila sin once may kisna. Ban kara kakayra na ni karaban kara may bay kay kisma. Biluitas bayara kara, nahakornailan bilara, ban karani anira, wan walis mo wan kay kisma. Facebook line bako kaka sutra na yotitan mananilam kula bila pain kira may kisna Christmas lakula baramani raya lakula. Dawa na yam ni kalaka kumi bani manani walkabya bankrani ani tas bawalara manani baras maba miskituan kiyam kanani. Dawa na yam ni ka manani kumi bani walkabya. Bara patrocinador na ni wanwalis manani. Man lamla kalupyawal na radyo beka na wan kay nara nahabila pain kira na yakabiba uplabani kiyam ka na ni bani utlabani ra brihdi miwiba manani mihtam sakbis mabawal dawa na yam ni ka manani kumi bani wal kabya kausin pura paraki maikbya war kiyam ni daw kismaba kaysa takas karskira wan wark ka na ni badawki kaya bisiura ay si babako war kiyam ni daw kismabara dawan winamana pain kira kung mananira briyaya may kaya ridi daw kan ba kaysa yawan bahaba briyaya taray kaya sa kuna nahamani raban karakaw mandawan waliuras kaparam kaka kaysa dawan briyaya time kasamuh kilay karanani bahabasin kupyam karaukis na bara chots bilara congregation na ni bara ba chots aslatakan ka na ni helpa na ni Dor marsin na ni kumiti na ni waya dakni ka na ni ahisim dakni ka na ni anim dakni ka na ni Christian dakni na ni asla sutra na iwatitan dawan ayam ni kalaka manani walkabya na haradyo bekawi na mananira laku labila pain kira may kisa. Barabako sin napakan na ni naha kida kararaiwi bani napakantara napakansirpi na ni mananitas bayam sui nahara balibang haramba. Dawan yam ni Maymunbya, warkam na ni daw kismaba, takas kraskira kaysa wan warkam na ni babakahno, daw kiyawan, waya ba dukiara. Lako labila pain kira may kisna, wan napakan ka, iyang nani ay kukisma baroner, debis pamali kam marit kam lupya na ni sut, naywatitan dawan na yam ni kamanani kumi bani wal kabya naywaywa aiskara. Barabako sin yang brinay daw kisa na chance kabako naiwa man kamalki na ni kumi bani naiwatitan na Disyembre kati 28 lapta na ni wan kan bara yaman kamalki na ni bani ba naiwatitan ra dawa na yam ni kaman ni kumi bani wal kabya kau paliba lupi wait na Marlon Castillo nayo babibi sirpi lupya manay subita karamsa. Yapti kambiara wina balat mabanayo babibi sirpi swap lupya namin it parawi lupyas maba. Dawan yam ni Maymunan kabya. Bako sin hayro lupya wait na. Diyan mansin naywatitan lamkulabila pain kira may blikis na. Mansin bibi swap lupya palisma namin it. Kuala bila rasma yang daira walis na naywatitan ralam kula bila pain kira may kisna dawan kauyam ni Maymunan kabya mamikam bara papikam na nirasin dawan yam ni munan kabya bako naywatitan ra bahala kula bila pain kira blikis na ban krakawala na ni ban kranaywaman kamal kisa yang nuwapo sakunab bahana ni sutas lapraki naywatitan lako labila pain kira may blikis na. Bako yang awar kiba na tarabal risa bara yang nahakat yang dia daw kaya kapriba na tarabalansa mananiwala rambani ban kardia dia nani mistik krabarakan kaka yawang kaysa panapana padin nilan kaya. Bara bako yang awar kiba takan sa kumi bani wal rambani dawan na yam nika manani kumi bani wal kabya. Tingki dawan gat prana kira aysa. Dawan ki nahaawar kara yang
natara balrisa. Dawan man dia yang ra ridi ay daw krambakat yang ridi takrisa. Dawan ki ban kraman bilam bawina ban krat naya ra takrisa kakaisiki. Padi na imuns ban krakau krapura prakrisa kakasin. Dawan ki padi na imuns kan man bilam baholisa. Dawan ki sipay daw kram baku yang natara balri manlamtuan kalaka bamihta. Dawan tingki maywis ni nahamani is kawan briram nayawamanit natar wan brih balaram nayawayang nani manlamtuan kalaka bamihta. Dawan nahamani raya kumi yang nani wan mawan kat wan minalulkan kanani lulkay aridi takri sa dawan ki manluhpiam kumi bani tas ba ais kariwi ba dawan. Ay sayang nanikay krasna dia yang nanikay nira barak kaya ba dawan kisa ko naman likapat kay karamsa siknis nanikra try kakaykan kara nanikra wanit ka nani trabil nani ailal wan kay nara balaya bara ba dawan ki ay sa man likapat kay karamsa para dawan man wan tao rabas barayang naniman ninam rawapam ni dawan ki dawan lulki wan sui para kan nahatas ba na dawan ki naywakar na palisa. Naywatas ba na imam na lulkisa. Naywatas ba na trabil tara na ni bara ba dawan ti. Tila rayang na niwapay aridi takri sa dawan. Ay sa man lulki wan sui para. Dawan man wan mihta tawra alex. Luhpiam na ni kumibani man ninamblabli kara na ni ba. Tas bara trabil na ni ailal wan raya karabara ba. Upla bahako wan swapni ka na ni bara ba. Dawan man karni kam bawalika yang nanisip kam na bahana ni sut pura luwaya dawan ay sikiraya ka nanisin kawailal man waliuras ba kau man winasay tara na ni ba dawan ki man winat nayaratakan baldi mayakar na munisa sipapya munisa dawan wilkan barasa priskan na ni bara ba dawan man bahatsyen katara balang kisaks dawan na hayo atara man walas latakbya. Maniais ka man luha iwan bara sa dawan ki. Bara namani rawibya nahamani nalika dawan ay kiyang manwalwapam ni. Ban karahiraya kara bribya ban kara brisa sa kunawahila saura ba mihta. Kau alki takaski kau priski na ni briba dawan. Man mihta bahana ni balang kisakram kabya. Nahamani manwalwapaya. Man spirit ka kupyador ka bakwaks. Bara man bahara dimi iuma. Bara witin sip kabia manwal asla takaya dawan ki. Ay si kinahatas barayang na ni jarawala apus na. Dawan yang naniman ba may suisi ani rawam na dawan. Yang naniman may suisi ani raplapam na ani rayukuwam na kidawan. Yang naniyukuwaya ples ka apus na. Wan yukuway kawal pa bamansi ka dawan ki. Ay sa bako yang manramakabi man mihtamray makis ni dawan ki. Nayawayo ais kaluhpiam kumibani walkama. Ay warka na niratakiwan. Ani rawan na ni sutra dawan. Man karni kam. Man spirit kam holy kiraba. Witin na ni kumi walkabya. Bako makabiyang man mihtamray makis ni. Man luhpiam Jesus Christ. Yung pariwis maninamra. Amen. Bakat sa wanawar kabating kiwisa. Jesus tasbara palmatay publicam nane sui para. Son las 7:01 minuto. Piwa kumrayang sol kina palbya. Ini kurara. Saritara kapya, lukras mapara. Piwa kumrayang sol kina palbya. Kapini purara Saritara kapya
Radio Beca 105.3 FM. Atas baratau pian, atas baratau pian, radil dilarang. Jiwa kumrayang solkina palbiang, pikapini purara, saritara kabian, lukas mabara. Yang solkina palbiang, taim kisah saulayuara. Kastrika purara malbiatai ayupli kabli wabia. Manakilumaki Ritiapia kakak Asmara taupya radil dilarang. Hemos presentado tu programa favorito. Escúchenos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, aquí en los 105.3 FM. Te hemos presentado tu programa favorito, Dawanra Mayunra. Viernes de 6 a 7 de Son las 7 minutos. Este es el mejor día, el día que hizo el Señor. Te acompaña Radio. La voz evangélica de la costa atlántica, 105.3. Y también de tristeza, te acompaña siempre. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Desde ahora, Palabra de Dios, entrevistas y noticias. Conéctate con nosotros. Radio Beca 105.3. Es momento de información en su Radio Beca. Son las 7:06 minutos. At this time, we will present to you your favorite salvation that will be in charge of the places of earth. Oh, see how the thick shadows fly. The voice of salvation awakes every nation. Come over and help us, they cry. Oh, the kingdom is coming home. Tell ye the story. God's banner will be for the earth filled with His knowledge and glory, like waters that cover the sea. Light is glancing, or armies that conquer the kingdoms of sin. Our Lord shall possess them
and sing and jubilant ring. Arms of rebellion cast down. At last every nation, the God nation, their King and Redeemer. The kingdom is coming, long tell ye the story. God's back shall be for filled with his knowledge and glory, like waters that cover the sea. The earth shall be filled with his knowledge, like waters that cover the sea. Dark places of earth's heathen race, see how the thick shadows fly. The voice of salvation awaits every nation. Come over and help us. Oh, the kingdom is coming on, tell ye the story. God's banner shall be, for the earth shall be filled with his knowledge and glory over the sea. Light is glancing for armies to conquer the kingdoms of sin. Our Lord shall possess them, shall bless them, his beauty shall end. Oh, the kingdom is coming, don't tell ye the story. God's back it shall be, for be filled with his knowledge and glory, like waters that cover the sea. Shouting and singing and jubilee, their arms of rebellion cast down. At last every nation of salvation, their King and shall crown. The kingdom is coming, long tell ye the story. Exalted it shall be, earth shall be filled with his knowledge and glory, like waters that cover the sea. Yes, the earth shall be filled and glory, like waters that cover the sea. From all the dark places of earth races, oh, see how the thick shadows fly. The voice of salvation, every nation, come over us, they cry. Oh, the kingdom is coming, oh, tell ye the story. Exalted shall be filled with his knowledge and glory, like waters that cover the sea. The sunlight is glancing or advancing to conquer the kingdoms of sin. Our Lord shall possess and shall bless them, his beauty
exalted shall be filled with his knowledge and glory, like waters that cover the sea. With shouting and singing and ringing, their arms of rebellion cast down. At last, the God of salvation, Redeemer shall crown. The kingdom is coming, long tell ye. Banner exalted shall, for the earth shall be filled with his knowledge and glory, like waters that cover. Yes, the earth shall be his knowledge and glory, like waters that cover the sea. From all the dark places, hidden races, oh, see how the thick shadows fly. The voice of awakes every nation. Come on, help us, they cry. Oh, the kingdom is coming, oh, tell ye the story. God's banner exalted shall be, for the earth shall be filled with, like waters that cover. The sunlight is glancing, or armies advancing to conquer sin. His presence shall bless, he shall enter them in. Oh, the kingdom is coming, oh, tell you. God's banner exalted shall be, for the earth shall be filled with his knowledge and glory, like waters that cover. With shouting and jubilant ringing, their arms of rebellion cast down. Past every nation, the God of salvation, their King and Redeemer shall crown. The kingdom is coming, on the story. God's banner exalted shall be, for the earth shall be knowledge and glory, like water over the sea. Yes, with his knowledge and glory, like waters that cover the sea. From all the dark places of earth's heathen races, oh, see, fly of salvation awakes every nation. Come over and help us, they cry. Kingdom is coming on. God's banner exalted, for the earth shall be filled with his knowledge and glory. Good morning, radio listeners. Once more, we are here this morning to bring to you
your favorite program, The Hour of Salvation. Before we get started, I just want to invite you as we go into a word of prayer. Almighty and most merciful Savior, you that living in your heavenly kingdom, we give you thanks this morning, Lord Jesus, for your loving mercy upon each and every one of us. We give you thanks for sparing our life to see another new day. We give you thanks for your blessing them that you send every day. And over everything, we give you thanks for guiding us, protecting us during this year 2021. And you have us at this time almost finishing 2021. Father, we don't have the many tongues to thank you, but we just ask you to have mercy upon us so we could continue serving you, praising your name, because your name is holy and great. Be with me during this hour of program as we start this program this morning, that this program will be to glorify your name. Help us, direct us through your Holy Spirit as we start this program in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. My brother and sister, at this time, we are to sit and listen to the first reading for this morning. First reading for this morning, and it's taken from the book of Psalms, chapter 15, and we're going to read the verse from the verse 1 onward. And it reads as follows. Lord, who shall I abide in your tabernacle? Who shall dwell in your holy hill? He who walks uprightly and works righteousness and speak the truth in his heart, he who backbites not with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his neighbor, in whose eyes a vile person is contempt, but he honor them who fear the Lord. He who swear to his own heart and change not. He who puts not out his money to unuse, nor take reward against the innocent. He who does these things shall never be moved. This is the word of the Lord, and this is the first reading for today. Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo y Radio Escucha, en esta mañana tan maravilloso, tan precioso que el Señor nos ha dado, donde podemos presenciar este nuevo día, donde el sol se ha subido en esta mañana. Para dar inicio de esta su programación, La Hora de la Salvación, escucharemos la primera lectura que es tomada del libro de los Salmos, capítulo 15. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. Y dice lo siguiente: Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? En que anda en integridad y practica la justicia y hablan verdad en su corazón, el que no habla mal de nadie, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo, el que ve menospreciable al vil, pero honra al que venera al Señor, el que cumple su promesa, aún en su perjuicio, el que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta cohecho, el que hace estas cosas no caerá jamás.
palabra de Dios y la primera lectura en esta mañana. A continuación, la primera alabanza que tenemos preparado para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. My brother and sister, we will sit and listen to the first gospel music that we have prepared for you. Just sit, enjoy it, and listen to the word. Knowledge and glory, like waters that cover the sea. The sun Son las 7:24. you are here. Aquí suena la mejor música, 105.3. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Yeah, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. To it all. Jesus. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
here, touching every life. I worship you. Oh, shadadabakasa. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, devotion, Son las 7:29 You are minutos. listening to your program, Hour of Salvation. As we continue with this program, my brother and sister, just to remind you that this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. At this time, we will listen to the daily text for this morning. This morning is Tuesday morning, 28th of December of the year 2021. Solo para recordarte que este es el día que el Señor nos dio. Nosotros, como sus servidores, como sus hijos, debemos de estar regocijados en este día tan maravilloso que el Señor nos ha dado. Y a continuación escucharemos el texto diario del día de hoy. The daily text is taken from the book of 1 John chapter 5, and we're going to read the verse 4. 1 John chapter 5, and we're going to read the verse 4. For whatsoever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, even our faith. This is the daily text for this morning. Escucharemos el texto diario que es tomado del libro de Primera de Juan capítulo 5 y vamos a leer el verso 4. Y dice así: todo el que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Palabra de Dios. Otra alabanza preciosa que tenemos aquí para que ustedes pueden escucharlo, será escuchado. At this time, we got to put another gospel music. We got to play it for you. All of you that is in tune with this radio station, listening to this program, just sit and enjoy the other gospel music that we have prepared for you. Shall be filled with his knowledge and glory, like waters that cover the sea. Son las 7:31 minutos. When I look around and see all the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all. And His blessings He freely gives, I owe my life to Him. I got so much to thank Him for. Well, I got so much to thank Him for, so much to praise Him for. He has been so good to me. When I think of what He's done and where He's
Son las 7:35. You are listening to your program, Hour of Salvation. This is your program, The Hour of Salvation. As the songwriters say, we have so many to thank Him for. He do all kind of good things for us every day. Jesus Christ, the reigning King, He is the one that provide everything for us. He is the one that permit us to see another brand new day, that we could enjoy the raising of the sun. We could enjoy also the wind that blow, the rain that fall. All of them because of Jesus Christ. Don't forget. My brother and sister, as we continue with this program, I just want to greet all of you wonderful people that is in tune with this program at this time. And all of you that is in Little Corn Island, all of you that is in the different communities on the Caribbean coast, for those who watching us and listening to us through internet, same thing to you. God bless you richly, and asking Him that He will continue encouraging you to listen to this program and His word, especially that bring us strength, courage to continue into this life that we are struggling through the sinful world. My brother and sister, at this time I just want to greet all of you people in the neighborhood of Brick Bay number 1. All of you, I don't want to miss out no one that have on them radio. So I'm not going to call by name. Everyone in Brick Bay number 1 receive greeting in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Also, we go right up to the neighborhood of Norton. All of those people there that are listening to this program at this time, special greeting to you. And thank you for listening to this program and the Word of God. Also, up Little Hill, Salipichi, all of you people that is in tune, special greeting to you this morning. Southern, also, all of you wonderful people I know, just reminding you that Jesus Christ loves you. Listen to His Word because His Word is strength. Also, we're going up up Queen Hill, all of you wonderful people that is in tune, special greeting to you. And also to the entrance of the hill, also all of you that is in tune, don't forget that this is the Word of God, this is your program, and you enjoy. I know that you enjoy yourself listening to it because it brings you the message of the Almighty and greeting and also gospel music. And also we're coming down Brick Bay number 2. We're going to into the area of Rotonda. All of you wonderful people that is in tune, special greeting to you. From our area, also, we got special greeting to you, especially to the family Goyo Omeli. Special greeting to you all this morning. My wife, my children, all of you. And also, we're going into the area of Ola Pint. All of you wonderful people that is in tune, especially to my mom, Miss Marjorie Samuel, brother and sister that is in tune at this time. God bless all of you all, and always remember, Jesus Christ is the only one that we could put our trust in. We need to come to Him to be secure and to be safe. We don't know what the year 2022 is bringing, but He knows. God bless all of you wonderful people. As I said before, in Little Corn Island also, we will sit and listen to another gospel music that we have prepared for you. Just sit and enjoy just before we go to the message for this morning. His beauty shall enter them in. Oh, the kingdom is coming on. Son las 7:40.
lost and lonely, Jesus' blood can make you free. For he saved the worst among you when he saved a wretch like me. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. To the faint he giveth power, through the mountains makes a way, findeth water in the desert, turns the night to golden day. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. In temptation, he is near thee, holds the powers of hell at bay, guides you to the path of safety, gives you grace for every day. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. Jesus' blood can make the vilest sinner clean. Oh, Jesus' blood can make the vilest sinner It's the blood of Jesus can make oh, the blood of Jesus. It can make you can make you Son las 7 y You are listening 45 to your minutos. program Hour of Salvation. As we continue, my brother and sister, this morning, at this time, we're going to listen to the reading for the reflection for this morning, and it taken from the book of 1 John chapter 1 and the verse 9. And it read as follow: If we confess our sin, he is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. This is the word of the Lord. Mis queridos hermanos, para continuar escucharemos la lectura
de la reflexión de esta mañana y es tomada del libro de Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer el verso 9. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Palabra de Dios. My brother and sister, as we read a while ago, the Word of God is telling us clearly, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin and to cleanse us from all unrighteousness. The sinner is to believe God will always be true to His own nature and promises, keeping faith with Himself and with man. All sin was paid for and put away through Jesus Christ. My brother and sister, everything He do, and God is so just. Jesus Christ is a loving King, so He going to forgive you your sin if you confess it. If you want to get rid of your sin, you want to be part of His family, you want to assure your life with Jesus Christ, you need to come and confess your sin to Him, and He will pardon your sin, because that's the only person, that's the only one can give you forgiveness of your sin, is no one else. No one else can do that. We must have that present in our life. Jesus Christ is the only one can forgive our sin. All our sin that we commit every day and maybe every hour, He is the only one can forgive our sin. So we need to come to Jesus Christ to forgive our sin that we commit during the day. For those who always being out there, living in sin, a sinful life that maybe don't know Jesus, and the sin is so in big amount, they never yet come to Jesus. I invite you this morning, my brother and sister, come to Jesus with all that you have there, carrying with you every day. Come to Him and He going to forgive you. Just as how He forgive us, He going to forgive you also. You need to get rid of them sin them that you have carrying with you every day. Carry it to Jesus Christ, and He going to forgive you for those. As we continue, we're going down further down. We're going to turn to the book of Revelation chapter 3 and the verse 2. Revelation chapter 3 and the verse 2. And it reads as follows. Se vigilantes Revelation 3 and the chapter 20, and it reads as follows. Yo estoy a la puerta y llamo, si algunos oyen mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Revelation chapter 2 and the verse 20 read as follows. We hear it a while ago in Spanish, now we're going to hear it in the English language. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will set up with him and he with me. The word of the Lord. My brother and sister, the word of God is telling us that Jesus Christ, through the Holy Spirit, He is knocking at the door of your heart. And if you hear that, the Spirit of the Lord is touching your heart this morning,
It says you must open it so he can go in and he will sit into your heart, into your life, and he will be there with you. Jesus Christ is notifying us that he is always pendant of each of his people. He always be knocking there at the door because he wants you to come to him. He wants you to receive your salvation. He wants to forgive you of your sin. So he is always knocking at the door of your heart this morning. So my brother and sister, don't forget, if you feel that the Spirit of God is touching your heart, he's knocking, open your heart and get down on your knee and ask forgiveness of your sin to our King of Kings and Lord of Lords. Mis queridos hermanos, en esta mañana, como hemos escuchado en la lectura anterior, en el libro de Primero de Juan, capítulo 1 y el verso 9, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiará de todo mal. El pecador ha de creer, Dios siempre será fiel a su propia naturaleza y promesa, manteniendo la fe con él mismo, y el hombre todo pecado fue remitido, cancelado y quitado. Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario, mis queridos hermanos. Así que nuestro Señor Jesucristo está llamando en esta mañana para todas aquellas personas que está llevando esa carga de pecado, que venga arrepentimiento. Él está ahí para recibirte y perdonarte de todos sus pecados. Mis queridos hermanos, este año 2021, para aquellos que no han conocido a Cristo y sigue cargando todos sus pecados que diariamente pecamos en esta vida, Cristo está llamando. Cristo te está esperando. Él quiere librarte de todo eso mal, de todo eso, y perdonarte de su pecado. Mis queridos hermanos, es hora que sentemos y pensar y analizar durante todo este año. ¿Cómo estoy? ¿Qué ha hecho en mi vida? ¿Por qué estoy aquí con vida todavía? Simplemente porque Cristo me ha permitido a esta altura estar con vida, porque Él necesita perdonar el pecado de cada quien y darle la salvación, mis queridos hermanos. Para continuar, vamos a leer en el libro de Apocalipsis 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si algunos oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Cristo está haciendo un llamado a cada persona que no ha conocido a Él todavía. Dice que Él está a la puerta y Él está tocando a la puerta de tu corazón. Si usted abre, Él entrará y cenará con ustedes, mis queridos hermanos. Si usted siente el Espíritu Santo hoy, está tocando, está diciendo, está hablando, mis queridos hermanos.
no lo niegue. Él está tocando porque Él necesita que usted sea perdonado de todos sus pecados, porque Cristo nos dijo que Él está dispuesto a perdonar a cada uno de ustedes y a mí y a cada uno de ustedes, porque somos hijos de nuestro Dios, somos servidores, somos pueblo de Él, y Él está dispuesto, mis queridos hermanos, para perdonar tus pecados y limpiarte de todo mal y darte la salvación. Este año 2021 está por finalizar. Es tiempo de que reflexionemos en nuestra vida, qué hemos hecho durante todo este año para nuestro Señor Jesucristo. Y hacemos la pregunta a cada uno de nosotros, autoexaminarnos. Vamos y hacemos la pregunta, ¿vamos a continuar así en el año 2022? Viviendo con todos esos pecados, cargando todos esos pecados y no ser librado por nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, tenemos esa oportunidad porque Cristo nos ha permitido tener esa oportunidad, nos ha dado vida para que reflexionarnos, para que vengamos a los pies de Él y recibir nuestro perdón. As we continue now, we're going to turn to the book of Hebrews chapter 2 and the verse 3. Hebrews chapter 2 and the verse 3. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them who heard it? This is the word of the Lord. If we neglect the cross, we have destroyed ourselves, my brother and sister. If we neglect Jesus Christ and what He do for each and every one of us, we are destroying ourselves. Christ Himself announced when He said, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." That we find in Matthew chapter 4 and the verse 17. Also were witnesses by 12 plus numbers of others. Jesus Christ Himself, He was preaching and teaching when He was on His face of this earth, and was announcing of repentance. There was present a multitude of people and the 12 disciples. The same repentance today, He's telling for all those who are out there astray, just like sheep without shepherd. He's calling you to repentance this morning, my brother and sister. Mis queridos hermanos, para continuar, vamos a leer en el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 2 y el verso 3 vamos a leer. Hebreos capítulo 2 y el verso 3 dice lo siguiente: como
escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciado primeramente por el Señor y fue confirmado para nosotros por los que oyeron. Si descuidamos la cruz, nos hemos destruido. Si descuidemos lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros, nos hemos destruido a nosotros mismos, mis queridos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: arrepentíos que el reino de los cielos se acerca. Mateo 4:17, donde los 12 fueron testigos, también muchos otros. Esa palabra fue dada a multitudes de personas cuando nuestro Señor Jesucristo estaba sobre la tierra predicando el evangelio. Mis queridos hermanos, esa misma palabra del arrepentimiento es para nosotros hoy en día. Cristo quiere perdonarte de todos sus pecados. Por esa razón, Él nos está haciendo otro llamado por medio de su palabra. Mis queridos hermanos, no hay que dejar que esta oportunidad pase. Nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Él en cualquier momento, cualquier hora, puede venir para llevar a su pueblo. Llegando a la parte final de este pequeño mensaje, solo quiero recordarte que el arrepentimiento está todavía para todas aquellas personas que quieren asegurar su vida con nuestro Señor Jesucristo. Para toda aquella persona que quiere la salvación, nuestro Señor Jesucristo está dispuesto. Es un Rey justo, amoroso, que está esperando con los brazos abiertos. Mis queridos hermanos, nada más me resta decirte, la invitación está extendida para cada persona. Recuerde, no sabemos el año venidero que nos trae, pero es mejor asegurar nuestra vida con Jesús, porque Él ha hecho todo por nosotros. Hágalo en el nombre de Él. Amén. My brother and sister, as we come down to the ending part of the short message, just to remind you that the same word that was preached to multitude of people is the same one that is preaching to the day. Repentance. Jesus was calling many people to repentance. He is calling you today. He wants to save you. He wants to secure you with Him. Don't miss this opportunity. You don't know what tomorrow will bring. You don't know what the new year will bring. But Jesus Christ, He knows. So that's why if you feel the Spirit of the Lord is touching your heart, don't hold back. You is more secure with Jesus Christ. You is more safe with Him. But out there, like sheep without shepherd, the enemy can take control of you easily. My brother and sister, not more to add on to this. Just to remind you that the invitation is extended. Think for yourself what you want. If you want Jesus Christ, you want salvation, it left to you. It is in your hand.
This year, as I said before, we don't know what He will bring. Jesus Christ knows. Do this for His name's sake. Amen. At this time, I just want to thank all of you for listening to the Word of God, listening to this radio station, and being in tune with this program, The Hour of Salvation. If it's God will, it will be until tomorrow at the same hours. God bless each and every one of you once more for listening to His Word. We say this is your humble servant, Raymond Goyo Jr. saying until tomorrow, blessing for all of you all. Bendiciones a cada uno de ustedes por estar en sintonía de esta radioemisora y de esta su programación, La Hora de la Salvación. Escucharemos la última alabanza. We will sit and listen to the last gospel music that we have prepared for you. Tell ye the story, God's banner exalted shall be. Son las 8:07. In the midst of all my problems, in the midst of all my fears, I cried to my Savior and He heard my every prayer. He said, I'm with you always, on me you can depend. So I wipe my weeping eyes and I look towards the sky. Bigger than all my problems, bigger than all my fears. God is bigger than any mountain that I can and cannot see. Bigger than all my trials, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can and cannot see. So when I'm tempted on my journey and my mind began to sway, I just call out to my Savior in a sweet old prayer. Before leaving, I just want to send advance birthday greeting to my mom, Miss Marjorie Samuel, and we're going to play the same song for her. Just sit and enjoy, ma'am, and asking the Lord to richly bless you to see not only this one, but many, many more advance birthday greeting to you. Just enjoy this song, Bigger Than Anything. In the midst of all my problems, in the midst of all my fears, I cried to my Savior and He heard my every prayer. He said, I'm with you always, on me you can depend. So I wipe my weeping eyes and I look towards the sky. Bigger than all my problems, bigger than all my fears. God is bigger than any mountain that I can and cannot see. Bigger than all my trials, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I can and cannot see. So when I'm tempted on my journey and my mind began to sway, I just call out to my Savior in a sweet old prayer. His presence overflow me, my problems fade away, 'cause my Master knows my care and He's with me everywhere. Bigger than all my problems, bigger than all my fears. God is bigger than any mountain that I can and cannot see. Bigger than all my trials,
Son las 8:13. We was presenting you your program Hour of Salvation that comes to you from Monday to Friday from 7 a.m. to 8 p.m. Son las 8:14. Este es el mejor día, el día que hizo el Señor. Te acompaña Radio Beca. Radio Beca, la voz evangélica de la costa atlántica, 105.3. En momentos de alegría y también de tristeza, te acompaña siempre Radio Beca. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Desde ahora, un programa con buena música, palabra de Dios, entrevistas y noticias. Conéctate con nosotros. Radio Beca 105.3. Es momento de otra programación en su Radio Beca. Son las 8:15. Son las 8:15. Radio Beca saluda a sus fieles oyentes del barrio Nueva Jerusalén, al hermano Ambrosio Vargas, Valeria Vargas, Hermelinda Vargas, Gadel Vargas, Gadi Vargas, Gómez, Chariani Sandino, Dariel Vargas, Ariani Sandino, Demer López, Violet Nigel López, Adrián Dixon, Salomón Dixon, Ciesley García, Emerson Dixon, Neveria Erwin Martínez, Pablo Dixon, Teita David, Darlene Selston, Zaida Waldiman, Pablo Dixon, Simón Dixon, Melencia Wilson, Isaías Miguel, Silvia Taylor, Zenobia Centeno, Canten Pérez, María McDonald, Arieli McDonald, Joyce Wilson, J. Cole Wilson, Dinora Carrillo, Glenn Peter, Flores, Dominic Bennett, Vanessa Bennett, Martina Pérez, Roger Patterson, Elcor Patterson, Robert Patterson, Eddie Itzel Taylor, Delrin Allen, Jack Allen, Leah Allen, Lupe Herrera, Glenn Taylor. Estos son los fieles oyentes del barrio Nueva Jerusalén. Muchas gracias. Entra al mundo de los niños. Lulu Kid Store. Ropa, calzado, juguetes y de los precios ni se diga. Te esperamos en Corn Island, Brick Bay número 1. Teléfono 8524. Papás y disfruten en lo grande. Lulu Kid Store. Los niños están siempre fashion. Buenas. Quiero pagar por la luz. Para no quedarme en la oscuridad, estoy al día con el pago mensual. Recuerde, si no hay energía, no hay vida. No permitas la acumulación de facturas vencidas. Pagando a tiempo, evitas la molestia. En Enatrel Dosa, ver sus problemas. Para reclamo, visítanos de lunes a viernes de las 8:30 a 11 de la mañana. Luego de 1:30 a 4 de sábados, abierto de las 8:30 a 11:30 de. Ubíquenos de la cancha a 300 metros al sur en el barrio North End, contiguo a la pista de aviación en Corn Island. Apaga el
lo estás usando. Ahorra la energía. Estás gastando. No abras muy seguido el refrigerador. No. Mientras menos lo hagas, será mucho mejor. Napapaskay Kapliska, Napakan Marquito. Nampabayu lapih klau bansa, warah pawan. Silva apya gulmang kay barinkasma, apya nampalawi kaka, day kay barinkasma. Nahasutnit kananiba, napapaskay Kapliska, Napakan Marquito ra, wap ni. Nampapaskan karadin, siyaw kayo araluki, yang naniba. Nampanani ais ka, prana papasra kumsna. Yang naniba, mani ailal na papapaskarbaku, ailan tasbayra, balulibang risa. Dr. Abrihaulasa, witin ka ba, wana padusa, bara, wana school katara dibisakan sa Universidad Unang, Leong Tasbayra. Naira school wala kum dimansa, kay nara nampanahkikan ba, klipas ki mayrin. Maydog kisa, kikramu istakaw pain maydog yadukiera. Ka Napakan Marquito ra, bribang wisna, paskay kadukia, still wal bisi palipas kandukia nani. Ready palisa, wantawan kaluhpi ka nani, kupyala ka daw. Napapaski study munan ka ba, Nicaragua ice ka ba, tukban takiwansa, ayaput ka, isbay bilara komputadora wiya ba, dia wiya ba, wal paskan ka nani, daw kisa. Wapion kek ma mundi na Friday kat, tita net wina, tut ni 5 kat. Spatyo na niba, tita net wina, tuwak lakat. Kautan kumbriya brinkas maka. 7361, 7366. Pliki wa. Asamble de Dios Prias Kawat Lalamara. Napapaskay Kapliska. Oh. Comunicado. Por este medio, comunicamos a la de la divulgación de este comunicado de la vía pública todo animal o vacas que andan sueltos por las calles, todo caballo que no tenga registro o marcado con fierro para demostrar capturado y sacado de Corn Island, llevando. Las vacas serán puestas a la orden de la municipalidad. Los animales en la vía pública son una amenaza a la vida. Servicio Municipal de la Alcaldía de Corn Island. Las 8:22. Radio Beca presenta su programa Alabanzas en Español. Disfruta con su programa Español en los 105.3. El muro cayó, con las 7 vueltas el muro cayó, todo el pueblo junto, dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. El pueblo danzaba, dando gloria a Dios, con las 7 vueltas el muro cayó, con las 7 vueltas. Son las 8:23. Alabanzas en español.
por los bosques a buscar un camino blanco que conduce. Todo es ley, es amor. Ya van floreciendo los caminos de la paz. El rosal floreció, todo es una luz. En el cielo cascabeles de cristal. Te doy mi cariño de verdad. Ha nacido el niño que el mundo salvará. Ya por los bosques a buscar un camino que conduce a la verdad. Todo es bella, es amor en la Navidad. Ya van floreciendo los caminos de la paz. Llena de emoción. Campanas y repiten mi oración. Le doy mi cariño de verdad. Ha nacido el niño que a los mundos salvará. Y a los reyes que a buscar un camino hacia la verdad. Todo es bella, es amor en la. Ya van floreciendo los caminos de la paz. También cantaré llena de emoción. Rezan las campanas y repiten mi oración. Y es amor en la Navidad. Ya por los caminos de la paz. Yo también cantaré llena de emoción. Rezan las Ahí estás tú, el que decías ser el enviado, el supuesto Mesías, el que iba y a reconstruirlo. Aunque pensaba, tu poder se hizo dudable. Son las 8:27. Es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece el marinero. ¿A dónde? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar, marinero. Haz en tu barca un altar, marinero, marinero. Llegó Navidad, marinero. Haz un altar, marinero, marinero. Porque llegó Navidad. Noches blancas, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante sin hogar, esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, camina. Deja tu alforja llena, caminante, porque llegó Navidad, caminante. Deja tu alforja, caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven, soldado, para curar tus heridas, para prestarte la paz. Es Navidad,
y se entristece la mar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo. Tú que escuchas, haz en tu casa un altar, el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Y en la misa del gallo los corvos desgarran sus... Y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo que fuera de casa sentirá tristeza, y los ojos llorarán con ella. Deja el odio y ven conmigo, porque no... Son las 8. Escuchas el programa Alabanzas en Español. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. El día del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. La iglesia están sonando, año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se cesar. Faltan 5 para las 12. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12 y el año va. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi... Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera, las noches de una eterna Navidad. Me perdonan que me vaya de la fiesta, jamás podré dejar. Siempre que me espera en las noches de una eterna Navidad. Faltan 5 para las 12. Me voy corriendo a mi casa. Faltan 5 para las 12 y el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a... Las campanas de la iglesia están anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Abrazos se confunden sin cesar. Aquí la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. El año nuevo viene ya. Sin cesar, las campanas de la iglesia están sonando. Radio Beca. .3 FM. Son las 8. Escuchas el programa Alabanzas en Español.
Cordero se entregó en silencio porque mi amor. Su sangre limpió mi maldad. Venciste, no hay más donde toda la creación se postra a tus pies y proclama digno, digno. Resucitaste en victoria, Rey. Mi Dios venció toda tiniebla, tu nombre es poder. Como un cordero, venció, porque mi amor. Sangre limpió mi maldad. Venciste la muerte, no hay más condenación. Toda la creación se postra a tus pies y proclama: eres digno, digno, digno. Como un león venció mi resucitaste en victoria, reina nuestra. Como un león rugió mi Dios, tu luz venció la tiniebla, tu nombre es poder. Cordero y león. ¿Dónde están los que adoran al Señor en esta noche? Jesús, te exaltamos, Dios poderoso, Cordero de Dios. Jesús, te exaltamos, Dios poderoso,
mi redentor. Él es el Cordero de Dios, el que limpia pecados. El único santo, el único digno. Este es nuestro Jesús. Gracias, Señor. Oh Dios, por tu sangre derramada en aquella cruz, el alfa y el omega, el principio y el fin, aquel que venció la muerte, aquel que venció la maldición, ha dado vida eterna. A ti venimos a adorar, a ti venimos a exaltar. Ruge en medio de tu pueblo, manifiesta tu poder y tu gloria en nuestras vidas. Tú eres el Cordero, tú eres el León. De todo mi dolor. Radio Beca. Si yo pudiera inyectar el evangelio a todo aquel que vaga, si yo pudiera rescatar aquellas almas, aquellas ya son al Señor. Oh Padre Santo, tú que moras en el cielo, de tu grande poder, alcanzar a todas aquellas almas y rescatarlas de las llamas. No, para alcanzar aquellas almas y rescatarlas de las llamas del infierno. Amigo mío, mis palabras has querido aceptar. Piensa bien a dónde irá tu alma y en dónde pasarás. Oh Padre Santo, tú que moras en impárteme de tu poder para alcanzar a todas aquellas almas y de las llamas del infierno. A todas aquellas almas y rescatarlas de las infierno. Son las 8:44. Su programa Alabanzas en Español.
Blanca Navidad, sueño y en derredor. Blanca es mi quimera y es mensajera y de puro amor. Oh, Blanca Navidad, un blanco sueño cantar, recordar tu infancia podrás al llegar Blanca Navidad. Oh, Blanca Navidad, sueño con la nieve en derredor. Blanca es mi guía y es mensaje de paz y de puro amor. Blanca Navidad, un blanco sueño y un cantar, tu infancia al llegar la blanca. Radio Beca 105.3 FM. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Faltan 5 para las 12, el año va. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. A las 12 el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad. Me perdonan que me vaya de la fiesta, que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad. Faltan 5. No va a terminar, me voy corriendo a abrazar a mi mamá. Faltan 5. El año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá.
Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría, los abrazos sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando. Son las 8. Escuchas tu programa Alabanzas en Español. Adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar. Mi canto a millones proclamándote rey, y vos oirás entre las multitudes. Que fue inmolado, digno de la honra, y suya es, y al que sale del todo sea santo, santo, santo. Señor, reina por los siglos con poder. Existes. Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, allí me habré de posar, y mi canto miré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Pero de Dios, de la honra y la sabiduría es, y aunque está en el trono sea el honor, santo, santo, santo es el Señor, reina
dices, por él. Te damos gloria, damos honor, digno de la honra y el poder. Ya que está en el trono se adoró. Santo, santo, Señor, signos con poder, todo lo que existe, todo lo que existe, por él. Radio Beca 105. Importante para usted en el fortalecimiento de principios cristianos. Visítenos en nuestra página. Con 57 minutos. Escuchas el programa Alabanzas en Español. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida. Aquí suena la mejor Tú eliminaste música. mi dolor. Radio Beca. Por una vida bendecida. FM. Y por eso te busco y te amas por siempre. Suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Yo soy la evidencia. Por fuera la cruz el dolor de evidencia, porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi Padre, solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego. Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. De amor y me llenaste el corazón. Trata al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. Prueba de amor que cambió. Te busco, te amo y me amo siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me siempre. La te buscaré, te seguiré. No me haré de amarte y rendir a tus pies, a tus pies. Tú me sanaste. Tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste por una vida. Y por eso te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te amo y me amas por siempre. La
nosotros fue suficiente. Hey, era a la Éxodo. La 105.3. El portal de Belén luce como el sol. La nieve fría ha nacido el Redentor. Cruza el mar, una luz nace nuestro Dios. Entregarle el corazón. Mi cariño de verdad. Ana nos salvará. Ya los reyes van por los bosques a buscar un camino blanco. La verdad, todo es belleza, amor, Navidad. Ya van floreciendo los caminos de la paz. El rosal floreció, todo es. Suenan en el cielo cascabeles. Yo también le doy mi cariño de verdad. Ha nacido el niño que el mundo salvará. Van por los bosques a buscar algo que conduce a la verdad. Todo es belleza, amor. Ya van floreciendo los caminos de la paz. Yo también cantaré llena. Están las campanas y repiten mi oración. Le doy mi cariño de verdad. Ha nacido el niño que a los mundos salvará. Por los bosques a buscar lo que conduce a la verdad. Todo es belleza, amor. Ya van floreciendo. Yo también cantaré llena de emoción. Rezan las campanas y repiten mi oración. Todo es belleza, amor, en la Navidad. Siendo los caminos de la paz. Yo también cantaré llena de emoción. Radio Beca presentó su programa Alabanza. Son las 9. Son las 9:04. Este es el día que hizo el Señor. Te acompaña Radio Beca. Radio Beca. La Atlántica 105.3. En momentos y también de tristeza, te acompaña siempre Radio Beca. Confío en ti, vas a ayudar. Tu salvación has regalado. Desde ahora, un programa con buena música, palabra de Dios, entrevistas y noticias. Conéctate con nosotros. Radio Beca. Es momento de otra programación en Son las 9
con 5 minutos. Kimana Sonwalis Masutra y on la Bila Penkira Blik Maikisa con la Bila Penkira vamos on la Kika Pérez on Walis Anawa Sauer Carapaco sin la Bila la Bila Penkira Wala Blika de Wansa Valika Wanwini Kanekuni Kanani Wanwalis Masutra Dexter Salgado Wanwalisa Amasio para Marixa López Xiomara García. Atención, amas de casa, llegó el momento de arte culinario en la cocina de tu casa, haciendo su compra en... Porque hay de todo al costo de su bolsillo. Hay arroz, frijoles, harina, sal y otros. En embutidos tenemos carne. Listo para freír. Somos especialistas en distintos sabores. Ofrecemos también refrescos naturales, lácteos, yogures y muchos más. En verduras tenemos zucchini, perejil, todo en verduras y frutas. Fresh Market. Mientras haces tu compra, pide gusto en refrescos de cacao con leche. Aceptamos encargos de diversas clases de frutas. Contiguo a la casa del señor Leonard Callazo en el barrio Brick Bay 1. Propietarios Antonio Urbina y Carolina Morales. Abierto desde las 6 de la mañana a 9 de la noche. Marca el número 8447-352. 0625. Ven y con los productos de alta calidad en mi Buen Redentor Fresh Market. Painika kantra kon utlamakis mananiwan walis maba. Utlamake kadukyan ni anira wihat krika wapni kam dobya plikis maba. Kausins kam krik para. Utlamake kaduk ka ferreteria enorme suya baba mansipsa pawan ka platuk bis kaya. Utlamake kadukyan ni atkiplis ka ferreteria enorme ba. Brisa Amar Subil way ka alkrasiala ka danisin pitmonais makaka Brusia kasip-sip kuya ba, one light man kays makaka, electric wire kayah pikasat kawani bara sa sin, ahoy asisit ni kara, barawal pa agbisir pidaw kananit at kamet ni paskan blok kananisin bara sa, diya alaya dubil clean atli kabrihwa makaka, ay manasip para pali may kan kabya, laki kayak masakaka, plikis madukyan na niba, please kumira, ulah bibrisa, truk brisa sin, si may kan kaya dukira kanay lantas bay ais kabilara, wapiwan kay kawani wam tlamakrika wih kamay briwaya dukyan na ba si para palibataki may bebara siran sin iwram kabya. Kau tan kabriyas makaka minram kabya numbika 93 ra apya mark minram kabya 8354 58 kruk mikawalra Ricky Jackson ba ferreteria enorme suya ba tawan kasa. Fati 93 ra. Las 9:09 minutos. Presenting you your favorite program. Worship to God with English song. Radio Venga presenting you your
Son las 9 con Radio 13 Beca. minutos. Avanzas en inglés. Son las 9. He's so unkind in the whole time. And it tells how Jesus stood alone one day. They're condemned, yet they found him, the man who wore the scarlet purple robe. Purple Savior wore, oh, the shame, as he stood alone, forsaken on that day. And they his head, piercing thorns and blood. His raiment was a scarlet purple robe. In the he was mocked and scored. A tear of sorrow fell upon his cheek. Soldiers of the smote him with their evil hand. The man who wore the scarlet purple robe. Purple robe, my son. Oh, the shame for me he bore. Stood alone, forsaken on that day, and they placed upon sin thorns and blood-stained red. Raiment was a scarlet purple robe. That day were plain, from the lips of Pilate came, in this man I find no good die. But the multitude replied, let him now be crucified, the man who wore the robe. Purple Savior wore, oh, the shame for me he bore, as he stood alone, forsaken. And they on his head, piercing thorns and blood-stained red. His raiment was a scarlet robe. His was a scarlet purple robe. .3 FM. You'd come here and share my sorrows. You say you'd be there for all my sorrow. I came to sending you away, but just like you promised, you came here to stay. I just had to pray. Your goodness
I can't understand, dear Lord. I know that all this was planned. I know you're here now, always will be. Your love lifts my chains and I'm free. Oh, Jesus, I need. Jesus said, come, waters, and stand by. I know you are thirsty. You won't be deep. I felt a teardrop when in darkness you cried. I strove to remind you that for those tears I died. Jesus, I give you my heart and my soul. I know that without you I'll be wrong. Oh, you've opened all the right doors, and I praise you from earth shore. Jesus, I'm yours. Jesus said, come the waters and stand by my side. I know you're thirsty, you won't deny. I felt every tear when in darkness and I strove to remind that for those tears Son las 9. Escuchas tu programa Alabanzas en Inglés. as a little boy at the neighbor's house one day. Suddenly his face and still and were in discussion, and Tommy heard one say, God and Jesus isn't real. Please don't tell my daddy Jesus is. Please don't make him lie. Since Jesus saved my daddy and you, he my mommy anymore. He used to come. Little Tommy went on to say, and me and Bill would have hide. Now we are
are so happy when he comes home every day. And we don't hear our mommy cry. The room was filled with silence, and tears had filled the eyes of two men shaking hands. They walked away so sadly from mommy's cry, his pleading burning in their hearts. Please don't tell Jesus isn't real. Please don't make him like he was before. Save my daddy, he's and me. He don't hurt my mommy anymore. Please don't tell him he isn't Radio Beca 103 FM. Round beyond the father and child, holy infant soul and mind, sleep heavenly peace, sleep. Silence, shepherds pray at the sun, glory stream from the throne. Hey, sing hallelujah. Christ Savior is born. Christ the Savior is Son of God, great beings from thy holy face, with one of redeemed. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord. Silence, Virgin Mother and holy infant
soul's genuine. Sleep in heaven. Nueve con 29 minutos. Escuchas tu programa Alabanzas en Inglés. Of a home far beyond the skies. Oh, they tell me of a home far away. Oh, they tell me friends have gone. Oh, they tell me cloudy day. Oh, the land of uncloudless day. Oh, the land of well, they tell me of a home arise. Oh, they tell me of an uncloudy day. They tell me of a home where they tell me of the land far away. Trays of life in eternal bloom shade its fragrance on the down cloudless day. Oh, the land of uncloudless day. Land of an uncloudy day. Oh, they tell me of a home where no storm clouds arise. Of an uncloudy day. Yes, they tell me in his beauty there. They tell me that where he sits on a throne that is whiter than snow, and that city that is made. Oh, the land of an unclouded day. Oh, they tell me of a home when I was. Oh, they tell me of an unclouded. Oh, they tell me of a home where my friends have gone. They tell me of a land far away, of life in eternal bloom, fragrance on an cloudless day. Oh, the land of uncloudless day. Oh, of an unclouded day. Well, they where no storm clouds arise. Oh, they tell me of an uncloudy day. Oh, an uncloudy day. Radio Beca 105.3 FM. The things that I love to my heart are they're not mine at all. Jesus only let me to brighten my life. So remind me, dear Lord. Roll back of memory now and then. Show me where you brought me from. Aquí suena 105.3. Just remember, and humans forget. So remind me, remind me.
Have I done to deserve God's own son? I'm not worthy in his hands. He chose the road to Calvary to die in my stead. Why he loved I can't understand. Roll back the curtain of memory now and then. You brought me from and where. Just remember, I'm a human, and humans forget. So remind me, dear Lord. Just remember, I'm a human, and humans forget. So remind me, dear Lord. Son las 9:36. Programa Alabanzas en Inglés. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night, His Savior's birth. Long lay the way in sin and ever passing, till He appeared and the soul felt its worth. A song of hope, weary world rejoices, for yonder breaks a small fall. Rosa. This was your program. Worship to God with English. Here every day in this in 105.3 FM. Son las 8:00. Señor Palau, quisiera hacerle una pregunta. Responde. La respuesta de hoy tiene de una dama que ha sido abandonada. Esta señora, de nombre Sara, me dice que su esposo Carlos la ha abandonado. Y me dice lo siguiente: soledad y el vacío que yo siento en mi corazón, no con nada. Ojalá hubiera soportado las luchas y las guerras con mi esposo antes de dejarlo. Ahora mi soledad y mi no pueden llenar de ninguna manera. ¿Qué solución me puede hay para este vacío insoportable? Mi estimada señora, en primer lugar, yo quiero simpatizar con toda el alma suyo. Yo quisiera también hacer una advertencia a los
pregunta y mi respuesta. Piensen mucho antes de la separación y busquen juntos una solución matrimoniales. Se ha hecho demasiado fácil en el mundo occidental, en nuestro continente, en nuestro día, creer que la solución y mujer se encuentran en la inmediata separación. No, la solución no está en la separación ni en el divorcio. Yo tengo también el problema de que esta señora me dice que su hijo, que tiene 12 años de edad, está empezando a causarle problemas y que ella y su esposo están separados. Hijo, eres una madre que por problemas personales con tu padre ha tenido que separarse o divorciarse de él. Escúchame bien. O si tienes un padre de tu padre, y no agraves la situación. Busca más bien aliviar la carga de tu madre o de tu padre. Alegría a aquella que te trajo al mundo. Que me hace esta pregunta tan seria. Yo tengo puntos básicos que darle. En primer lugar, acérquese más a Dios, acérquese como nunca lo ha hecho. En el libro de Filipenses, en la yo leo lo siguiente, dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Todo entendimiento guardará vuestros en Cristo Jesús. En una palabra, para llenar la soledad y el vacío, primero, acérquese a Dios. Ore al Señor. Oración, ruego y acción de gracias. En segundo, que busque amistades sanas y llenas de amor. La Biblia dice, el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Busque amistades que tienen esa clase de amor social y del amor que usted está buscando. Y luego, en tercer lugar, y por último por hoy, dedíquese a aliviar el dolor ajeno. Los demás. Así como dijo Jesús, yo no he venido a servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Así también usted dedíquese a servir a otros. Y al aliviar el dolor ajeno, parte el suyo propio. En el libro Cuando la soledad duele, el doctor Luis Palau nos presenta una profunda y valiosa exposición en la que destruye muchos mitos de la soledad y la soltería. Lea este libro, Palau. Lo puede ver en su librería cristiana más cercana o a través del www.luispalau.net. Confiamos en que estas palabras le conducen. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde. Esta es evangelística Luis Palau. El niño sabe que no hay amenaza detrás de los millones de palabras que escucha, simplemente no hace caso. Los únicos mensajes que responden cuando la madre llega a su punto máximo de enojo y grita. Por lo tanto, el niño hace caso omiso a su madre. Los nervios de ella se alteran y la relación entre madre e hijo se hace tirante. Lo importante es que después de estas reprimendas verbales, recurrir también al castigo físico. Entonces, en vez de que ella discipline con calma y buen juicio, se siente la calma y golpea violentamente al niño desobediente. Se le hace conocida esta narración. Apuesto que usted ha vivido con sus hijos esta experiencia muchas veces. Si desea saber cómo ejercer, le recomendamos se quede a escuchar esta audición. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña nuevamente. Soy Wendy Cortés. Bienvenido. Le saluda también Johan. Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un debate para la vida moderna. ¿Qué tal, querido? Cruzada con Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado
aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, como siempre, de Luis Palau. Y en este día, continuando con la serie Vivifícame, le presento el mensaje titulado Vivifícame Misericordia. Sin más entonces, con nosotros, Luis Palau. Se dice que San Agustín, quien vivió una vida muy perdida en su juventud, después de convertirse, recibió de su madre y el consejo fue: Agustín, aprende de 119. Y así nos dicen que San Agustín aprendió de memoria los 176 versículos del Salmo. Tenía una mente prolífica San Agustín. Yo que no lo puedo hacer, pero lo puedo leer. Y como le decía en el día de ayer, si usted me acompañó en este programa, esta semana he leído el Salmo 119. Que el entusiasmo de San Agustín por la Biblia es el entusiasmo. Bien. El Salmo 119 está totalmente enfocado a la palabra de Dios, la Biblia, los mandamientos, los testimonios. Y estamos analizando esta palabra vivifícame que aparece en el Salmo 119. Hoy llegamos al versículo 88, donde leemos lo siguiente: vivifícame conforme a tu misericordia. Haré los testimonios de tu boca. Conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. El salmista está Dios, es obvio. Y entonces él dice en el versículo: casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, testimonios de tu boca. Aquí de nuevo encontramos en el salmista siente que los soberbios lo han estado tratando de hacer caer en un hoyo. Y luego dice que lo persiguen. Y luego dice, casi me han echado por tierra. Contexto previo. Y entonces, ni bien dice eso, dice: no he dejado tus mandamientos, Señor, vivifícame conforme a tu misericordia y tu boca. Bueno, el pobre salmista necesitaba, mi hermano, mi hermana en Cristo. Los soberbios lo estaban procurando hacer tropezar. Estaban persiguiéndolo sin... Y luego dice que casi lo echan por tierra. Señor, vivifícame conforme a tu misericordia. ¿Usted se siente en situación similar? Hay soberbios que están procurando. Hay quienes le persiguen sin causa. Hay quienes casi lo han echado por tierra. Y usted en su alma se siente desesperado porque la soberbia y el casi fracaso son muy desalentadores. Ame a Dios y haga esta oración de Salmo 119, versículo 88. Vivifícame, oh Señor, conforme a tu... En una palabra dice el salmista, por así decirlo: Señor, vivifiques. No merezco que me reavives, pero, oh Señor, por tu misericordia te ruego que me vivifiques. Esa es una oración digna de usted hacer en este instante. Señor, por tu... dame nueva vida, dame vida fresca, dame la plenitud del Espíritu Santo, lléname desde lo alto. Es una oración digna. Y luego dice: vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. En una palabra dice el Salmo. 8 minutos. Entonces sí, voy a poder guardar la boca. Qué hermosa frase es esa con respecto a la testimonios de tu boca. Oh, mi amable oyente, le digo la verdad. Cuando uno lee las críticas que el mundo y pretenden hacerse pasar por cristianos hacen a la palabra, a uno lo hace temblar. Y lo hace llorar a veces también. Porque al fin de cuentas, la bendita palabra de Dios, las sagradas escrituras, son lo que dice el salmista aquí. Son de tu boca. En una palabra, se refiere a la misma boca de Dios. La Biblia no es el libro, el Corán de los maometanos. No es
religiones orientales. No es ni como los inventos de ciertas sectas modernas que han inventado sus libros de este y el libro del otro y que nos quieren vender por las puertas. No, no, no. La Biblia es la palabra de los testimonios de la boca misma de Dios. Qué sagrada es la palabra de Dios. Que saboreamos en la Biblia, mi amado. El volumen que yo tengo aquí en mis manos y que usted debe tener ahí en su hogar, no es un libro más, no son palabras vacuas. De la boca de Dios, que sagrado. Analizar con cuidado, con atención, con reverencia, con la... Estos son los testimonios de la boca de la Biblia. Y precisamente estos testimonios de la boca de Dios son los que nos vivifican. En quinto lugar, en el Salmo y en el versículo 93 encontramos de nuevo la palabra vivificar. Dice así: nunca jamás porque con ellos me ha... Qué hermosa esa palabra. No le está pidiendo nada al Señor, se está haciendo una declaración. El salmista, por así decirlo, dice en el versículo 93, nunca me olvidaré de tus mandamientos. Decíamos recién que los mandamientos del Señor son los testimonios misma de Dios. Y el salmista, en vista de eso, lo lógico, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Por supuesto que no. Cuando uno reconoce que la Biblia es la santa, que sus palabras fueron Dios, por así decirlo, entonces, ¿cómo nos vamos a olvidar de sus mandamientos? Pero el salmista nos da la razón. Él dice, no mandamientos, porque con ellos me has vivido. Ahí está la verdad de nuevo. Es que, mi amable oyente, no debemos dejar de enfatizar ante nuestro propio corazón ni el corazón de los demás, que es la que reaviva y vivifica al cristiano. Del Señor, los testimonios de su boca, los que reavivan y vivifican el hogar cristiano, son los testimonios de Dios. Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, los que y reavivar la iglesia local y la iglesia universal. Con tus mandamientos, Señor, me has vivificado, dice el Salmo. ¿Está cansado últimamente de la palabra de Dios? ¿Le está pareciendo seca y que no produce resultados en su vida? Entonces siga leyendo la palabra de Dios y luego tome los mandamientos del Señor. Ahora los mandamientos del libro del Éxodo, no. Quiere decir que está saturada de dirección divina, de encauzamiento de lo alto. Si usted quiere saber qué camino tomar, bajo qué deben dominar su pensar y su actuar, ahí está. Vivificados, sí. ¿Cómo? Por la palabra del Señor. Para ponerse a llegar sus comentarios o sus preguntas, escribe consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. El correo postal, escríbale a Luis Palau, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Al luz del mundo, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, Salvador y Rey. Es Cristo, es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que está solo Cristo. Palabras de vida eterna.
quebrantado para todo aquel que quiera ser libre. Es Cristo, la luz del mundo, es Jesús, Cordero de Dios en la cruz, Salvador y el Nazareno. Es Cristo, el buen pastor, es Jesús de Dios y el gran yo soy. Hacia mi ser, solo Cristo quiere a la eterna, solo Cristo, palabras de vida eterna, para el cantado para todo aquel que de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Tiene palabras para el afligido, para el quebrantado, para el hacer libre de pecado. Solo Cristo quiere palabras de vida eterna. Quiere palabras. Son las 9:57. A la conciencia. Un momento diario. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente. Cargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio autorizándonos a que la citáramos. Yo padezco de ira y golpeé brutalmente a mi hijo de 3 años. Estoy cuando me enojo no me puedo controlar. Ayúdame a hacer. Siempre me prometo que no lo haré más y vuelvo a caer en lo mismo. Este es el consejo que le dimos. El rey Salomón, uno de los hombres más sabios de la historia, da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Usted ha reconocido que sabe que no es correcto golpear a su hijo, pero es señal de necedad. El necio carece de juicio. El sentido común le hubiera indicado a usted que su falta de dominio propio, manifestado en repetidas ocasiones en el pasado, es prueba de una y otra vez. El buen juicio le hubiera mostrado que debe evitar toda situación en la que pudiera tener la oportunidad de golpear a su precioso hijito. Para que usted deje de golpearlo, que alguien se la acuse ante las autoridades, o que usted finalmente vea a sus pies el cuerpo inerte de su hijo. Usted nos imploró. Ahora nosotros le rogamos que siga nuestro consejo. Nunca debe estar sola con su hijo. No sabemos si usted tiene esposo, pero si lo tiene, él debe proteger al niño cuando usted está por agredir. Si usted lo ha maltratado frente al esposo o frente a otro miembro de estos hayan intervenido a fin de proteger al niño, entonces debe evitar estar sola con el niño y con esa persona. Si para lograr pedirle a una amiga o a un familiar que viva en su hogar, debe la voluntad porque quiere lo mejor para su familia.
haga lo que sea necesario para impedir que se presente otra oportunidad viendo a esa indefensa criatura. Si le es psicólogo, pida una cita hoy mismo. Así tendrá la oportunidad de regar agua sobre ese fuego interno. Son las 10 en punto. Por completo. El apóstol: si se enojan, no pequen. Con esto aclara que es posible enojarse sin llevar el enojo a la práctica de un modo pecaminoso e hiriente. Ayudará a lograrlo si se lo pide, como también le será de ayuda a dominar la ira. Pero le rogamos que comprenda que esta es cuestión de vida o muerte, y que usted debe hacer mucho más que pedirle perdón. Luego decirle a todo el mundo que está arrepentida. No debe demostrar que está realmente arrepentida al dar los pasos radicales y difíciles que garanticen que esto comience hoy mismo. Linda y Carlos, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana, que dice Caso 23. Recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo. Con 1 minuto. El mejor día, el día que hizo el Señor. Te Beca. Radio Beca. De la costa atlántica, 105.3. En momentos de alegría y también de tristeza, siempre Radio Beca. Confío en ti, me has ayudado. Tu salvación. Desde ahora, un programa con buena música, palabra de Dios, entrevistas y noticias. Radio Beca 105.3. Otra programación en su Radio Beca. Son las 10 con 2 minutos. Su programa Alabanzas en Misito. Papastra, te vendrás, Lubia, Aylan, Asvara, Swirma, Wan, Papastra, Lubia, Aylan, Swirma, Sutra, Latwan, Kai, Isma, Kai Isma, blessing Kamjabisma, Yam Kabaniku. Amna Simba Tuna, one Murtirat, Jamni one moons, help one moons. Amna Simba Tuna. Jamni one moons, help one moons. Nahatas ba, Rabi Ailana, Nahatas ba, Rabi Ailana, Bugyara. Karni kam blessing kam spirit kam jawanga, lawan one kram.
Come spirit, come jawanga, lawan one gram. One purpose gram, heaven us more. One heaven us more. Heaven us more. One purpose gram, heaven us more. Mama that mira, jam di one moons, help one moons. Akula, mama that mira, help one moons. Nahatas para, travel island, pura lua ya dugyara. Travel island, pura lua ya. Carry come blessing, come spirit, come gawan, rawan one gram. Carry come blessing, come spirit, come gawan, one gram. One purpose gram, heaven rest. One purpose gram. One purpose gram. One papaskra, heaven ras mabahal, lu tas baras viramba. One papaskra, heaven ras island, Lupian island, Lupian island. One papaskra, heaven ras mabahal. Lupian island, Lupian island. Heaven ras mabahal. Tas baras viramba. Oy yo yo, ay ay, oy yo yo, ay ay, oy yo yo. Lupian island, Lupian island, Lupian island, tas baras viramba. Ay ay ay. Son las 10:08. Este es el mejor. Aquí suena la mejor música. 100. Radio Beca 105.3 FM. Jesus, yana na tuansa. Jesus, sauna pai tuansa. Lama inisik sara kairas. Jesus, Jesus. Sudman, uliba kulkisa. Jesus, aprobar. Jesus, Jesus, no la
Jesus, yana latwansa. Jesus, latwansa. Jesus, latwan kalakataraba. Lanka mahapyasa. Latwansa. Sana latwansa. Ulkisin sita taharap mapyasa. Sitan taw mahapyasa. Latwansa. Jesus, latwansa. Son las 10. Escuchas el programa Alabanzas en Misquito. Asika, Dorai Kuava, Heaven, Dimaya Kaka, Saurkam, Sutma, Ansayabal, Andre Kramki. Jesus, my time. Yam niya baya, ansa niya bal algra. Saura Vamanda Ukisma Warka Maikan Kavya Kayaba Asayaban Mandre Gramki Jesus, my Bible. Warka Baya Asa Diabal Algram. Bila sirti umakaka yamni vamanda ukisma warkamana may
Santiabat Al-Kiram. Radio Beca. 103 FM. Ayo ira wahai salu Uwapain wanuplikan kumiwani wanwalis masutara laikula bris Christmas lakula mayal mlepura kat maikia wale waku lili sim wan kontrolistika wan yulak kahawinara sa Jorvis Aragong an baku si laikula brima cheng Aragong wina wan wali Lilia Kira Bris Christmas lakula an baku sim wan bilakat wan lawana aywanan nani Son las 10:18. Na almuknani mandilan kay kata man bana yang teng gadramayus kiru sukumiman wantas baay yang kuya makabis na manwina galupya man palito ikama daw kisa manguwi dawang jisa balkira yang saurikis manti ay sa kumang gadramayus kiruini kumiman wantas ba ay sekarang Son las 10. Escuchas el programa Alabanzas en Nisquito. Swiss
Jesus Rabas. Tuman ba Swiss? Tunin ba Swiss? Jesus Rabas. Swiss, Jesus Rangai Wawa. Jesus Rangai Wawa. Deja los vicios, venga. Deja las drogas, venga Jesús. Venga Jesús. Deja los vicios, hoy mismo venga Jesús. Deja la violencia, venga Jesús. Tuman mas Swiss, Jesus Rabas. Implican Swiss Rabas. Warman ka Swiss. Kunin mas Swiss, Jesus Rangai Wawa. Mas Swiss, Jesus Rangai Wawa. Ciento 5.3 Patay Dadra lukinani Panaw yang pakira Bethlehem Taon rawas Gatluk ya balan Nayo Baluitin Ramayudra Baluitin Ramayudra Baluitin Ramayudra Ramayudra Wanika mayuns King Bangui Balkay sabui mangkan Balkay sinabal Takata Kanui nagatkan Naiwa up Baluitin Ramayun Ram Baluitin Baluitin Ramayun Ram One King Kamayuns Baluitin Ramayun Kamayuns Gaten Salganati Lilia Kira I want Ram Iwi Yaba Ramayundra Kupya kumitas para Baluitin Ramayundra
Mayudra, Baluitin Mayudra, one Baluitin Mayudra, one king Mayudra, Baluitin Mayudra, one king Sasa Nai wawan yu kaikran Mayudra Bamaikan Kabyaban Kayara Gampilagatkan Takaram Baluitin Ramayudra Baluitin Ramayudra Baluitin Ramayudra Kamayus Baluitin Wanking Kamayus Baluitin Ramayudra Baluitin Wanking Kamayus Baluitin Ramayudra Mayudra, one king Kamayus. Diez y 28 minutos. Escuchas el programa.
Tawan man parasma solkiran kau biasa ayuani kista tawan man solkiran kau biasa suapras kiran ayuani kista Krokodili ayuani star tawan man para markabra usai tawan man ay sweet para mania markabra mania ilan markabra Radio Beca 105.3. Jesus once a sakra ay suba. Jesus once a sakra ay suba. Sakuna, pinawakuna tas Bethlehem abi patawan ay suba. Kinaniging kasakuna, pinawakuna Bethlehem abi patawan. Jesus once a sakra ay suba. Jesus once a sakra ay suba. Kinaniging kasakuna, tas barabala. Bethlehem abi patawan ay suba. Kinaniging kasakuna, barabala. Bethlehem ay suba. Bahatinya sepat nanira Israel king kanesa su king ay suba. Sepat nanira ini kumparantakan Israel king kanesa su king ay suba. Ya kumigatas para aplicar king nani king kara. Upia kumigatas para aplicar mayunan kabeki. Upia kumigatas para mayunan kabeki nani kingkara. Bahatinya shepat nani takan Israel kingkanesa su kingka. Shepat nanira ini kumparantakan Israel king kanesa su king kupia kumigatas para aplicar ayunan kabeking nani king kara kupia kumigatas para aplicar kara kupia mayunan kabeking nani king kara kupia kumigatas para aplicar mayunan kabeking nani king kara kupina lilia ay bangwansa yang lawan kiwal prauri bangka patlaray subang
pirasa. Lilia ay sa kisa, karna ay sa kisa, linay sa kisa. Upina lilia ay bangwa, yang dawan tiwal prauri bangha. Bibnani wat laray subankan, upirasa. Lilia ay sa kisa, linay sa kisa, piubanida, mamiuniban kama. Yang wamplara, mami. Yang white lara, mamiuniban kama. Yang yabalra, mamiuniban kama. Mamiuniban kama. Yang mamiuniban kama. Ani anira, mamiuniban kama. Son las 10:30. Escuchas el programa Alabanzas en Misquito. Santo tu nombre, Señor. Señor, anhelo a la estoy feliz por estoy feliz que me salvaste. Viniste a mostrarme el camino de la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos, Señor. Awaninamba tarsa, pamnabringi sama, raya kaaigra, suatakanlah kasih ma'aikra, heaven winat, ya valiam niwan marikram, sa ultimata balturam, raitikatus primiwina, raitiwina hebera, tawangi. Viniste a mostrarme el camino a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos, oh, mi Señor. Genuinatas, valiam niwan marikram, tus primikatas bawina, saurgimata balkruram, raitikat, raitiwina hebena, amyuni, amyunis nitawami. Son las 10:41. Escuchas el programa Alabanzas en Misquito.
Bila yang si kayaban yang kumika arawayaba ang pamansika kasakyabal kaban kanyara isas bila yang si kayaban yang kumika sarawayaba ang bamansika kasakyabal kaban kanyara kay namarawa magkaka Jesus Christ para sa di namarataw magkaka sa purayabal ka palirawitin para sa Christ lupabadyara sa yang painu awan ku bisa kayara wan kikatobia witilika karni kabrisaban kaya yang painus awan ku bisa pan kayara pan witin karni kabrisaban kay namrawa makakaris para sa di namrataw makakawitin para sa prurayabal kapalirain para sa Christ lupabadyara sa Christ lupabadyara Christ lupabadyara sa Son las 10. Dos. Oferta académica 2022. Recinto Bluefields. Licenciatura en Contabilidad. Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Administración de Puertos y Aeropuertos, Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Derecho, Doctor en Licenciatura en Biología Marina,
técnico superior en enfermería profesional, licenciatura en ciencias de la educación, ingeniería civil. En el turno, licenciatura en ciencias de la educación con mención en inglés, técnico superior en diseño gráfico, licenciatura en derecho, en ciencias políticas con mención económica. Cualquier amigo que quiera estudiar en BICU, consulte con Radio Beca. Les daremos una beca limitada. O teu amor se renova. 105. Ayo ira wanay salo upla umpira mata baliwang tasbara askaraka aku upla talyabri witin yawan sasakra Gadra mayus kirwinisa Sudumiman watas Jesus kinina Jehovah magangsa Mangkupiam nila Nakadiasa Almuknani Mandilam kay kata Manabana Yang ting Gadramayus Kiru Sudkumiman wantas baar yang kuya makabisna manwina galupya Palitu ikama Tau kisah Manbui dawan jisa Balira Yang saurikis Hina Manpi Aisyah Kuman Gadramayus Gadramayus Kirwi Tumiman wantas ba ay sekarang Son las 10 con Escuchas el programa Alabanzas en Mezquite. Gadra luginani Panaw yang pakira Bethlehem Taun rawas Gadluk ya balan Baluitin ramayudram Baluitin ramayudram Baluitin
Ramayo, Kamayo, Baluitin Wani Kamayo, Kimba, Kuiba, Sabuy Mangkan, Balkay, Inaban, Tagata, Kanui Nagatkan, Naiwa, Baluitin Ramayo, Baluitin Ramayo, One King Kamayos, Baluitin Ramayo, One King Kamayos, Gaten Salkanati, Lilia Kira Aiwan Rams, Iwi Yaba. Ramayudra, Kupya Kumitas para Baluitin Ramayudra, Baluitin Ramayudra, Baluitin Ramayudra, One King Kamayos, Baluitin Ramayudra, One King Naiwawan yukai kran Mayudra Ramaikan Kabyaban Kayara Gapilagatkan Karam Baluitin Ramayudra Baluitin Ramayudra Baluitin Ramayudra King Kamayos One King Kamayos Baluitin Ramayudra Baluitin One King Kamayos Baluitin Ramayudra Kamayudra, One King Kamayos. Iba Malugaya Kung kamata tas mapay pura Bawan kaya ni pawin ka Mamang kagumi awiyaka Con 56 minutos.
Since Kamlaka, Pawan Kadukera, na 2022 Manira, Pico Bluefields, Marainate, Tara Dimaya, Lukis Makaka, Juan Maestro, Raplix, para Silsma, Chance ka na ni Maykaya, Beka kum Maykaya, Yahukikam Badukyara. Ira, 8658. Kamlaka Pawan Kadukera, na 2022 Bluefields, Marainate Bluefields, Skultara Dimaya Lukis Makaka, Juan Maestro ka, Michael Angulo, Raplix ni Maykaya, Beka kum Maykaya Luki, Wins ay Numbikara, 8658, Krukmika kum Walwal, 12, Apya Kaka, Barakaw Paramra, may Wian Kabya, Skuntara Timaya Bluefields Tasbayara. Iba man kaya kumpung ka mata tas papay pura kaya ni pawikan kabalik ka Jesus Christ sa mukha mabalik kaibigan aspa wansol ka na iba kumikaya Reso kabayam ni tas bayam nira mangkibris kabal bientay manwina bribia ay sumuka nanibad kray sumuka bayam libri
tasbayam nira mangkibri. Tawan kabal biatay manwira bribia ay saumuka nani. Mamang tika balika Jesus Christ. So kamabalik kay bilaba. Tasbaya balik ka, mansol ka na ba? Tasbaya ni ku. Son 4 minutos. Awan kadukira na 2022 manira ay natig Bluefields School Tara di may lukis makaka maestro ka Michael Angulo Raplix may kaya beka kum may kaya jauh kika wins ay nombikara 8658 kruk megakum walwal 12 apya kaka radio Tara Timaya Bluefields Tasbayara. Las 11:05 minutos. Presentó su programa Alabanzas en Misquito. Escúchanos de lunes a sábado desde las 10 hasta las en los 105.3 FM Radio B. Son las 11:06 minutos. En tu hogar, en el trabajo, en el siempre tu radio favorita, Beca. Vamos a ver que la kula bila pankira kumblika ewansa wanwalis mauplika na kumi banira yawana la kula blikisa wan lakrika Edely James wanwalis Patterson Auristina Washington wanwalis matinki kula pankira prima baku sinsa Nubia Taylor wanwalisma Mayla Lemroyd baku sinsa Nelly Cunningham Joy Prudo la kula bila pankira Mary Jean Pong June Carlos wan Zenobio Martín, Cornelio Leyman, Onualis Malaicula Penquera Bris, Baco Sinsat, Juanelpica Leonardo Williams, Catalina Omier, Zúñiga, Baco Sinsat, Glenis Pablo Lácula de la Penquera Yavisa, Baco Yawana Lácula Penquera Yavisa, Laureano Morales, Nixaida Atman, Baco Sinsat, Shaila Tina Morrison, Onualis Lácula de la Penquera Brima, Baco Sinsat, Waldan Zúñiga, Lencita Prudo, Juanualis Almonlácula Penquera Prima, Bacusin Candelaria Levis, Ángela Abraham, Juanualis Matín Quimanas, Aisha Britton, Gendry Simeón, Juanualis Lácula Penquera Prima, Juanlácrica Elvira Jonathan, Bacusin Daisy Williams, Rosa Leyman, Gerardo Solano, Juanualis Matín Quimanas,
Anthony Williams para Julissa Williams. Mane sutra tinki ma. Llevan en sabor cara programa Penkira Wallis Mova. Llegó a Cornayland, Panadería Hugo Celeste. Pan simple, pico con queso azucarado y mon. Señoras y señores, ven, acércate ya a este aparato de sonido. Tenemos rico pan. Del horno a tu mesa, pan calientito. Te traemos panes riquísimos todos los días. Llegó el servicio a domicilio. Para mayores detalles de lo que hacemos en nuestra panadería Hugo Celeste, marca el número 5714-58. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado. Mañana a 8 de la noche. Panadería Hugo Celeste, al servicio de los isleños. Kikdamni, auni, kendiraba menah muna barasa. Andra kikat kipis ka kendiba, jupani kau lamarasa. Abi may kisa, mitwal kam nidaw kan dukyan na itual pas kan kik tanagi. Kakao saki may kisa, price ka ba 60 na 500 ka. Ay subitakan lilia ka na nidaw kais makaka. Ang lilia daw kaya ready bang huisna. Di bang huisna, kik amkara, baradam ni garasin, implos pih. Pudin, pizza na nisin, wah kibersikop yung lilia daw kaya ready. Kabani ayat kerako, ang naniba, mankalkan lilia ka, bakus si marita kaya lilia ka sa sakri ka kung bakus na. Lilia ka nani daw guys makaka, kaya pikara, 25-75, 52-56, 86-56, 94 kruk mika kung walra, apya wapiwan kay ma, wani wirayam ni kalaki kay kiplis kawina, wow pasatanira, brick by wal paryo kara. Kendi Martinez pa, ay kupelilia wal, dia makamama, Anira lilia kanani daw mama. Hindi balik ang kasat kabani kumira ang ipapaskara. Lamarasa kanay lantas baya ais kabila na. Hallelujah! Son las 11. También de tristeza, te acompaña siempre Radio Beca. Confío en ti, me has ayudado. Salvación has regalado. Por música sigue sonando. Prendemos cada vez más. Hoy es más. Por música sigue sonando. Por el amado, me di todo por mí. Y ahora, un servicio social por Radio Beca. Dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De duelo, Radio Beca se de esta familia. En momentos de tristezas y alegrías siempre está contigo Radio Beca.
Bien, amigos y amigas, en estos momentos vamos a hacer un servicio social a la población en general que nos están sintonizando la frecuencia de FM de Radio Beca. Bueno, bien, en estos momentos queremos compartir con ustedes una información también en la noticia de Radio Beca esto. El día de hoy ha pasado un suceso. El joven de 32 años bueno, el joven hoy descansó en la paz del Señor, el joven Dimas Cruz, de 32 años. El joven quien perdió la vida el día de hoy tras una caída violenta desde su cama. Los lamentables hechos del Arenas Beach, barrio Brick Bay número 2. Señora Johanna Arias. Nuestra hermana Johanna en la empresa CAF, que muchos de nosotros los cornaileños conocemos. Yo me acuerdo en un tiempo cuando CAF aquí estaba trabajando al otro lado, ella también ha ahí trabajando, luchando, ¿verdad? A cómo mantener la familia. Y bueno, lamentable noticia para la perdido a su hijo, Dimas. Hoy, en horas de las 4 de la madrugada, un golpe fuerte en el cuello, que pareciera que se desnocó algo por ahí. Lo llevaron al hospital y ya sin vida, ya. Entonces, uno de sus hermanos, el hermano Francisco es un muchacho bastante bien. Su la hermana China, que está por ahí en el barrio Promar. Y la verdad, hermanos, hoy estamos hablando a usted solidarizarnos con la familia por lo que están buscando. Siempre cuando uno tenemos un muerto en la casa, recuerda que no es nada fácil. Los gastos funerarios son bastante. Si hablamos con el asunto del velorio, los materiales de construcción para la tumba que van a hacer, el ataúd, todo así. Bueno, la alcaldía ya le facilitaron el ataúd a poder hacer la tumba también, pero ahorita necesitamos comprar materiales de construcción para la tumba. Voy a pedir al hermano Francisco, pues, para si puede expresar, apoyar específicamente qué y qué usted necesita para que los hermanos, yo sé que los cornaileños siempre son solidarios en ese sentido, y por eso Dios siempre, cuando hay situaciones como esto, todos nos unimos esfuerzo, no dejamos abandonado a ninguno de nuestros hermanos cornaileños. Entonces, si puede compartir qué es lo que usted necesita, que el pueblo de Corn Island que te escuchan puedan apoyar y dónde pueden llegar a dejar ese apoyo que puedan solidarizar con usted. Buenos días, mi nombre es lamentablemente pues así ocurrieron los hechos. Mi hermano pues tuvo una fuerte caída de su cama, perdiendo la vida, podemos decirlo así. Se hizo lo pues podemos buscar con la ambulancia, pues llegaron los señores. Se trasladó el cuerpo al hospital en la ambulancia y 8 de la mañana, pues lamentablemente mi hermano allá en hospitales. Él siempre tenía esa costumbre, podemos decirlo, que siempre comía por la madrugada, beber agua, salir. Mi mamá, para él era una rutina, estarlo viendo siempre con la... Y resulta por la noche que dice mi mamá que él llegó en eso de las
10 y piquito de la noche. Se acostaron, dice, pero eso de la madrugada, para ser exacto, de 1 o 2 de la mañana. Le puso mucho la atención porque como les vuelvo a decir, es una rutina que siempre él hacía eso. Entonces ella pues en la cocina, ella se levantó y el susto fue a mi hermano tirado boca para abajo en la cocina con un golpe en una de sus cejas, de la ceja izquierda. Pues ya no reaccionaba. Entonces lo que tengo trasladó al hospital, pues, y ya estaba fallecido. Lo único, pues, lo que yo le puedo decir, Claro, sé que son momentos difíciles. Nosotros pedimos pues a la población en general, por favor, unamos a este dolor. No es nada, hermano de 32 años, ya bastante. Doña Johanna, me imagino, en estos momentos es un momento donde todos debemos de unirnos. Entonces invitamos amigos y amigas para cualquier pasar por de la carretera que va a Arenas Beach, por ahí están los cuartos, yo creo. Así es, ¿verdad? la dirección, pues, a las casas que eran de Impesca, donde eran las casas de Petronic. Ahí está la dirección, ahí pues donde vivía, donde mi papá, le decían el colombiano, y a mi mamá pues hacía como la abuela, o si no con decían el escamoso. Ahí estamos ubicados nosotros, ahí será velado pues él, para mientras podemos sobre esta situación, más que da pena, ¿verdad?, tomar estas decisiones, pero como ser humano todos tenemos corazón y duele, que la partida de un ser humano duele. Ser humano y con el corazón en la mano, humildemente, si me pueden apoyar, ya sea con materiales para hacer la pan, harina, cosas así para poder pues tenerlos en la casa y darle pues su velorio y ayuda de todos ustedes. Yo sé que Dios va a mover las mujeres, buscar corazones. Dios primero pues que vengan también nuestros hermanos que están aquí al lado de Bluefield, Rama y al lado del occidente de Chinandega el jueves en eso de la 1 o 2 de la tarde. Y siempre se le agradece de antemano a ustedes pues que lo que sea su voluntad va a ser bienvenido y se les agradece de corazón que me están brindando para hacerle sobre las necesidades pues que uno necesita en estos momentos, porque la pérdida de un ser humano y en estos tiempos tan duros es difícil. Claro, por supuesto que sí. Entonces, amigos y amigas, todos los amigos que nos escuchan, les invitamos a que nos visiten al lugar donde sucede el velorio. Hay que ir a acompañarlo también, los conocidos, familiares también. Y también queremos decir que el velorio va a ser hoy, mañana también, porque están esperando los de otros lugares también que vienen para este caso que ha sucedido. Bueno, también queremos informar que usted, cualquier donativo que quiera apoyar, si usted no conoce la casa, pueden venir y nosotros también podemos ir a entregarlo. Si usted conoce la directamente ahí a dejar su donativo. Quiero hablar un poco de Miquito también para la población. May sa pakisan ay wahma kung pruwansa wan lakriga Johan kri-kriwi na witin balkahuiwal. Daon tarares brinsa non lakriga Johanna na osol sari la sa witin ba takas kikan pasaf kafalmuk ba wina yabal katani bar kwarto na niwala babasa ito takas ki pamuikan. Help kalaka kum daw kaya luki pa hos makawitin nani kasak famalilupe kumumpira sa nit kanani ailal pali brisa para
ni karena monisa kuna da wan may sawil ka nahanap pura loan kaya para sutra may paiwan sa witin na ni walwan may sawil kikira naha trabil kana pura lo. I think que van a sutra todo, así que le esperamos a todos para que todos apoyemos juntos en esta situación. Recuerde que Dios bendiga a Corn Island. Muchas gracias, hermano. Y 24 minutos. En momentos de tristezas y alegrías siempre está contigo Radio Feca. Desde ahora, Palabra de Dios, entrevistas y noticias. Feca 105.3. Es momento de otra programación en su radio. Radio Feca presenta su programa Cuerdas del Ayer. El amor del Señor es... Son las 11:26. Programa Cuerdas del Ayer. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que me pudo salvar. En Cristo, de mi alma. Cristo es la senda que me pudo salvar. Andaba en las extraviadas que con el tiempo me causaron dolor. Arrepentido y vengo a ti, Señor. Mis familiares, amigos y parientes que yo relacioné me aborrecieron por causa de su nombre. Cuando supieron, dice aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino me marcó. En aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí
Señor, a tu morada, para que cumplas en mí. Arrepentido de haber andado tanto, tengo salud y libertad. El tiempo está cerca, palabra cumpliéndose está. No vagues errante, de Cristo amante, llamando y espera. El día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, pena, que Él te dará su perdón. Es tu vida, esa es tu carga, si quien te da. Hoy a Jesucristo benigno te llama, ven, ven, te haré alcanzar. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, Jesús, que Él te dará su perdón. No pongas pretextos de engaño, diciendo ahí será otra, pues que tú no sabes ahora de estar ante el más justo juez. El día de salud, tiempo de salvación. No tardes perdido, que Él te dará su perdón. Son las 11:32. Escuchas tu programa Cuerdas del Ayer. Me siento muy con Cristo mi Señor, porque Él sanó mi cuerpo de dura enfermedad. Testimonio tan grande que contar, yo vivo de milagro con un día tan enfermo me quise yo quitar de mi condición. No sentí alivio de nada en mi ser, hasta que por su gracia Él tuvo.
Algo haría como una bendición. Enfrente de mi puerta estaba un varón. Eran unos hermanos hablando salvación. Entonces uno de ellos puso en oración, pidiendo de mi ser compasión. El otro le decía, escucha mi oración. No mires nuestras obras, perdónale, Señor. 105.3 Radio Beca. Alma querida, ¿en dónde vas? En las tinieblas te vas a perder. Alma querida, ¿en dónde vas? En las tinieblas te vas a perder. No tienes excusa, es perdón. No tienes francas las puertas de Sion. No tienes excusa, no tienes perdón. No tienes francas las puertas de Sion. Si Jesucristo vinieres de, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué vas a decir? Si Jesucristo vinieres de día, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué vas a decir? No tienes excusa, es perdón. No tienes francas las puertas de Sion. No tienes excusa, no tienes perdón. No tienes francas las puertas de Sion. Oh vil pecador, en Jesucristo hallarás el perdón. Hoy te invitamos, oh vil pecador, en Jesucristo hallarás el perdón. No tienes excusa, no tienes perdón. Tienes francas las puertas de Sion. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes francas las puertas de Sion. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes francas las puertas de Sion. No tienes perdón, no tienes francas. Que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su
se calma, Él no se escucha tanto, tibia de cualquier quebranto, nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza, siento su mano dulce gana, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra pasan negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos quieren el sueño han visto. Veo la sangre de sus manos y veo la sangre borbojeando en un costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciendo la insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Me hirió el pecado, fue a Jesús, mostré mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, doble de mi alma yo la ve, fue ahí por fe, lo vi yo, siempre feliz con el ser. En la cruz, pero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, fue ahí por fe. Lo vi a Jesús y siempre feliz seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó.
En la cruz primero vi la luz y las manchas de fue ahí a Jesús y siempre con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí porque lo vi a Jesús y feliz con él seré. Son las 11:45. Todo lo que quieras oír es por aquí, en Radio Beca 105.3. Y feliz para siempre será. Verdad quisierais tener al divino Señor hallará. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, te espera tu buen Salvador. Si enfermo te Él será tu doctor y hallarás en su sangre también medicina que cure. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Que te espera buen Salvador. Ven a Él, que te espera. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera buen Salvador. ¿Cuál es tu destino? ¿Conoces la senda en que vas? Cuidado, muchos se han perdido. Cuidado que hoy mismo debes dar. Solo docenas hay. ¿Cuál escoge? Escoge la senda de Cristo, porque Él es camino de vida y verdad.
Escoge la senda de Cristo, porque de vida y verdad. Licores, parrandas y fiestas, es todo tu anhelo encontrar, pero siempre recibes solo desengaño, y penas, dolores sin paz. Todos sendas hay, ¿cuál escogerás? Escoge la senda de Cristo, porque eres camino, vida y verdad. Escoge la senda de Cristo, porque eres camino de vida y verdad. En el hospital, mucho menos para el precio, y la muerte te puede salvar. Solo dos sendas hay, ¿cuál escogerás? Escoge la senda de Cristo, porque eres camino de vida y verdad. Escoge la senda de Cristo, porque eres camino de vida y verdad. Siguiendo yo a Cristo, quiero llegar. Siguiendo a Cristo, yo quiero vivir. Si yo amo al mundo, tendré que, porque yo sin Cristo puedo vivir. Si yo amo el mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. Yo nunca pensaba en la vida de Cristo, porque no sabía amarle en verdad. Si yo amo el mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. Si yo amo el mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. Amigo rendido, entrégale a Cristo, convencido, sin dudas de. Si yo amo el mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo. Si yo amo el mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. Un día tan triste, palabra que dijo a mi alma, busca a tu Dios. Si yo amo el mundo, tendré que morir. Sin Cristo no puedo vivir.
Si yo amo el mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo no puedo vivir. Esto conoce el mundo aquí, que somos hijos salvos. Su gracia me sorprendí por su misericordia. Su sangre lavó mi sed, limpiando mi pecado. Su gracia me salvó, lo puedo ver, el cambio de mi vida. Yo pude comprender que Dios me habló los días de mi vida. No quise, no tocó mi corazón pobre. Su gracia me salvó, lo puedo ver, el cambio de vida. Noticiero Beca. Pude comprender que Dios me habló los días de mi vida. No quise rechazar cuando tocó mi corazón. Esto serán los pueblos hoy que somos redimidos. Ya fuimos perdonados por su amor, limpias manchas. La obra que el Señor hizo por mí, Él ya la perdonó. Crees en Dios, crees también en Jesús. Él nos dijo, yo soy el camino, vida eterna que preparado está. Son las 11:59. Él te ama de veras. Radio Beca presentó su programa Cuerdas del Ayer. Escúchenos desde las 11 hasta las 12 del mediodía. Con ustedes, Cuerdas del Ayer. Gracias, Señor. Son las 11:59. Son las 11.
Son las 12 en punto. Son las 12 en punto. Desde ahora, un programa con buena música, palabra de Dios. Con nosotros, Radio Beca 105. Es momento de otra programación. Radio Beca. Radio Beca presenta su programa Noticiero Beca, una hora de información. Con el derecho de ser informados, traeremos noticias de ámbito municipal, regional, nacional e internacional. Les invito a lo que sucede en el mundo y en alrededor con su programa Noticiero Beca. Noticias activos, noticias informales, noticias de sucesos y mucho más aquí en los 105.3 FM de Radio Beca. Noticiero Beca. Noticiero Beca. Radio Beca presenta su programa Noticiero Beca, una hora de
Derecho de sentir. Noticiero Beca. La fuerza. Buenas tardes, auditores de Radio Beca. Iniciamos nuestra labor informativa correspondiente al día de hoy. Hoy es día martes 28 de diciembre del año 2021. Aquí en la parte técnica, ya ante el micrófono, estará con ustedes Everardo, con mucho cariño. Estaremos llevando las noticias en las últimas 24 horas aquí por Radio Beca en la frecuencia 105.3 FM. Rápidamente repasamos el reprise de los sucesos más importantes. Rescatan en México a varios nicaragüenses haciéndose asesinados en una vivienda. Hombre sale a beber guaro y es encontrado sin vida en Villanueva. Otro de los titulares: lesionados tras ser víctimas de la delincuencia. Programan juicio para sujeto que mató a machetazos y quemó parte de su mujer en Rivas. Hospitalizan a miembro de la diversidad. Sufrió accidente mientras viajaba al RAI en Chontales. Taxista y pasajeros resultan heridos al volcarse en Bluefields. Los nicaragüenses son arrestados con 88 animales de contrabando en El Salvador. Nicaragüense es asesinado por otro compatriota en Costa Rica. Más importante de lo que sucede en nuestra costa caribe, estos son los titulares. Corneleño se desnuca al caerse de la cama en altas horas de la noche. Rescatan a marinos desaparecidos en alta mar Atlántico caribeño. Esta y otras informaciones durante el transcurso de nuestra programación noticiosa Noticiero Beca. Son minutos. Sote con 9 minutos. Ven a mi casa esta Navidad. La Navidad la tienes tan cerca. La promoción económica de Mi Buen Redentor Fresh Market abre su puerta para el 21 de diciembre. Te trae promoción navideña en bebidas de todo sabor, en botellones de 3 litros, a precio del distribuidor, porque esta en familia, amas de casa. Fresh Market te da la oportunidad de hacer
Una buena selección de embutidos. Hay filete mignon para restaurantes, pollo entero, carne de res, costillas de cerdo, filetes de pollo, todo en carne. Te ofrece además frutas y verduras, productos de alta calidad en un solo lugar. Encontrarás Mi Buen Redentor Fresh Market. Invite a sus amigos y parientes a la fritanga. Ahora ofrecemos enchiladas, tacos y fritos acompañado con refrescos naturales. Los 10 viernes, los sabrosos nacales. Abierto desde las 6 de la mañana a 9 de la noche. Marca el número 8447-3512 o llame al 5777. A nuestros clientes, amigos, conocidos y familiares que tengan felices fiestas y que en su corazón y en sus hogares que reine siempre la paz. Feliz Navidad les desea Mi Buen Redentor. Llegó la promoción Pastelería Candy. ¡Feliz Navidad! Por la compra de distintos sabores de pastel, usted se lleva el calendario 2022 completamente gratis. En este mes de diciembre, les ofrece a su estimable clientela arbolitos navideños, globos de colores, piñatas decoradas y mucho más. Solicita tiempos distintos sabores, marcando el número convencional 2575-5256 o bien llámenos al 8656-9402 o visítanos al barrio Brick Bay 2 al sur de la segunda residencia, que será muy bien atendido por su propietaria Candy Martínez. Celebremos juntos esta Navidad y el nuevo visitando la Pastelería Candy. Navidad es Navidad. Pastelería Candy les desea una feliz Navidad y un próximo 2022. Marinero, marinero, haz en tu barca un alto. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Ahora no tenés que buscar más para que tu motocicleta funcione al 100. Repuestos sin comentario. En Motorrepuestos sin comentario encuentras amortiguadores, barras, llantas de todas las enumeraciones, baterías de toda marca y vías y otros accesorios de las mejores. Le ofrecemos además aceite para motores fuera de borda y aceite para cargo. Si no la tienes en mano, las piezas se la conseguimos en menos tiempo posible. Para pedidos, marque al número 8352-9382. Atendemos de lunes a 7 de la noche y los 10 domingos, abierto hasta mediodía. Estamos ubicados frente a la Iglesia Católica Barrio Brick Bay 1. En este mes de diciembre, aproveche la gran promoción navideña en Motorrepuestos sin comentario. Por más de 2,000 córdobas en efectivo en piezas de motocicleta, habrá una reducción hasta el 10% de descuento. En este mes navideño, métele piezas nuevas a tu motocicleta y ofrézcale a tus seres queridos un paseo sorpresa. Noticiero Beca. La fuerza informativa. Son las 12:15. Noticiero Beca. La fuerza informativa. A las 12:15.
Detalle, noticias de primera plana. Noticiero Beca. La fuerza informativa. Estas son las noticias acontecidas en las últimas 24 horas. Un isleño se desnuca al caerse de la cama en altas horas de Dimas Cruz Arias, de 32 años. Es el infortunado joven quien perdió la vida el día de hoy tras una caída violenta desde su cama. Los hechos se dieron en el sector del Hotel Arena Beach, barrio Brick Bay número 2 en esta localidad. Según los familiares, se escuchó un ruido desde el otro lado. Al llegar, encontró tirado boca abajo. Al voltearlo, detectaron lesiones en la ceja izquierda. Llevaron de emergencia al hospital de Ethel Canran en esta localidad. Al examinarlo por los médicos de turno, el cuerpo de Cruz Arias, dentro de la madrugada del día de hoy. El cuerpo presente será velado hoy en horas de la noche y mañana será la marcha fúnebre para la cristiana sepultura. Los familiares de buena voluntad, la buena voluntad de todos los cornaileños en los gastos en materiales del velorio, ataúd y la preparación de la tumba. El tiempo tenemos 7 minutos más, informaciones informándole Noticiero Beca. Rescatan a marinos desaparecidos en alta mar del Atlántico caribeño. Pasaron 24 y 25 de diciembre perdidos en alta mar, pero ya en tierra firme los 5 marinos que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado miércoles por sus familiares que radican en Bilwi. Los marinos fueron rescatados y llevados a Corn Island en pocos minutos, donde están siendo atendidos por efectivos del Distrito Naval Caribe y del Ministerio de Salud. La tripulación de la panga Licky Boy, por la panga Miss Ilicia, la cual era capitaneado por Justo Franklin Harris, con 4 tripulantes, a las 11 horas del en el Caribe Sur, propiamente cerca del Cayo Kincaid. Rescatadas son los siguientes: José Miguel Delgado, 32 años, originario de Corn Island, capitán de la embarcación. Sylvan Telvis Spellman, de 39 años, originario de Sirpi. José Divan King Mangrew, de 18 años, de Bluefields. Dietrich Herman Salazar Patterson, 36. Máximo Marshall Gill, de 44. Cabe destacar que la Fuerza Naval, a través del Distrito Naval, había empleado un buque más varios medios de superficie para la búsqueda de los marinos desde el Caribe Norte hasta la frontera sur de Nicaragua. El naval continúa con la búsqueda de los otros 3 marinos originarios de Corn Island que se encuentran desaparecidos desde el pasado 22 de diciembre. Fueron reportados ante la Fuerza Naval hasta el día 24 de diciembre. 12:18 minutos, 18 minutos más noticias, informándole Noticiero Beca. Noticiero Beca. La fuerza informativa. El tiempo tenemos 19 minutos más informaciones, informándole Noticiero Beca. Hombre sale a beber guaro y es encontrado sin vida en Villanueva. El joven Santos Wilmer Girón Pérez, de 25 años, fue supuestamente asesinado en un balazo por elementos desconocidos en Villanueva, en el departamento de Chinandega. Preliminarmente se conoció que Santos Wilmer Girón andaba tomando licor el día lunes, que fue el día de ayer, con su hermano Freyman Heriberto Girón Pérez, la finca San Andrés del sector de Apacunca, en la comarca Cañalipe. Según familiares, Santos se movilizaba a bordo de una y el día de hoy en la mañana su cuerpo fue encontrado sin vida por un impacto de bala en el cuerpo cerca del lugar donde vivía. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para confirmar las causas de la muerte, a investigar la identidad de los autores y el móvil del supuesto crimen de Santos Wilmer Girón. 12:29 minutos. Las noticias de carácter nacional. 2 motociclistas se resultan lesionados tras ser víctimas de la delincuencia. La información en detalle. Más noticias. El joven José Darío, por desconocidos que lo interceptaron para asaltarlo en el sector de Guanacastillo, en Chinandega.
Informes procedentes de la zona indican que Guevara López le dispararon con intenciones de obligarlo a el hueso, sin embargo, no lograron su objetivo. En otro caso, un grupo de antisociales atacaron a pedradas al motociclista Jonathan Alexander, 18 años, hasta derribarlo al piso y robarle su cartera, un celular en Vía Dignidad la madrugada de este martes. Durante el ataque, Martínez Lazo resultó con excoriaciones al derramar la vía, aunque se salvó de sufrir lesiones graves en su cabeza, ya que a causa de las pedradas su casco de protección quedó desbaratado. El tiempo de las informaciones. Hospitalizan a miembro de diversidad sexual que sufrió accidente mientras viajaba a raíz. En el Hospital Regional Asunción en Huigalpa se encuentra ingresado Elvin Pérez Borge, de 34 años, conocido popularmente como Elvin. Un trauma craneal leve y otras lesiones al verse involucrado en los reporteros de los medios de comunicación. Viajaba a raid en un motocicleta cuando fueron impactados por la camioneta placa M250-924 en la carretera Santo Domingo en el departamento de Chontales. En el hecho, Pérez Borges salió catapultado y quedó inconsciente en la vía, por lo que creyeron que había fallecido. Sin embargo, Pérez Borges es originario del municipio de El Rap, Caribe Sur, pero se trasladó a trabajar en un bar del municipio de La Libertad en el departamento de Chontales. El tiempo 12:22 minutos, 12:22 minutos. Más informaciones informándole Noticiero Beca. Noticiero Beca. La fuerza informativa. El tiempo tiene aquí la información. Culminó este martes eventos sociales masivos del año con la celebración del espectacular, durante el cual 112 mimados de hogares disfrutaron pizzas, jugos, golosinas, recibieron y regalos y participaron en la quiebra de piñatas, dinámicas y juegos en Managua. La vistosa y alegre actividad se inició desde temprano en el fresco Ranchón Tizcapa, donde los niños gozaron junto a sus madres, padres, abuelitas y abuelitos. Así es que disfrutaron en Managua los niños. Luego de un corte comerciales regresamos para llevarle más noticias de carácter. En esta ocasión regresamos para llevarle noticias de carácter internacional. 12:24. Son las 12:24 minutos. The sweet soca was jamming on the morning. Purificadora Agua de Vida para el Mundo les desea a toda la clientela de Corn Island feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022. Purificadora Agua de Vida para el Mundo se promociona todo el mes de diciembre. Aprovecha esta gran oportunidad que te ofrece Purificadora de Agua de Mundo. Por la compra de más de 2 bidones de agua purificada, hace su propia vasija de bidón y reclame de inmediato su agua purificada completamente gratis. Purificadora Agua de Vida navideña todo el mes de diciembre. Aprovecha esta gran oferta que te ofrece Purificadora Agua de Vida para el Mundo. Estamos pasando por la puerta de tu casa. Encargue su agua purificada y le traemos hasta la puerta de tu casa agua purificada de mayor calidad y de confianza. Nuestra planta purificadora está localizada en el barrio Brick Bay 2, contiguo a la iglesia Morava Mezquita. Participe en esta gran promoción purificada. Llévese a costo súper rebajado. Para pedidos, llámenos al número 8935-2405. Por la compra de más de 2 bidones de agua purificada, llévese su propia vasija de bidón y reclame de inmediato su agua purificada completamente gratis.
purificadora agua de vida para el mundo, les desea a toda la clientela de Corn Island feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022. Navidad en la Clínica Dental Pastor Marquito. Todo este mes de en la Clínica Dental Pastor Marquito. La consulta es completamente gratis. En prótesis total y blanqueado de dientes, extracción y limpieza dental y otros servicios, les ofrecemos al 20% de descuento. Aprovechen esta gran promoción navideña. Dental Pastor Marquito. Atendemos de lunes a viernes a las 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los días sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para consulta, llame al número 8361. Visítanos al barrio Brick Bay número 2. Iglesia Asamblea de Dios en Corn Island. El portal de Belén luce como el sol. Doctora Lilian Aurora Márquez Álvarez. Marquito les desea a su estimable clientela una feliz Navidad y un próspero año 2022. Yo te doy mi cariño de verdad. Ana salvará. Ya lo reyes. Está comprobado que la radio sigue siendo el medio más efectivo de negocios, empresas o eventos. Anunciate aquí, porque todos escuchan Radio Beca 100.3. Son las 12:28. Noticiero Beca. La fuerza informativa. El tiempo tiene 12:28 minutos. 28 minutos más noticias informándole Noticiero Beca. Estos son los titulares de las noticias de carácter internacional, Boletín Internacional de Noticias, el resumen. Encuentra se cayó desde un puente en Colombia. Aumentan a 13 el número de los muertos a causa de las fuertes inundaciones en Bolivia. 388 los muertos en Filipinas. 7 personas mueren en un accidente de tránsito en Bogotá, Colombia. Inundaciones en Brasil. Fallece Papoulias, expresidente de Grecia. Tiroteo en Brasil deja un saldo de 6 muertos y 5 heridos. Padre mata a su propio hijo mientras bebían guaro en Estos son los titulares. Nicaragüenses detenido en España por delito de trata de personas. China destaca acto de justicia de Nicaragua. Y otro de los titulares tenemos, se encuentran cuerpo de niño de 5 años que cayó desde un puente en Colombia. 3 miembros de una familia son asesinados en Casanare. Otro de los titulares aquí informándole Noticiero Beca con los titulares. El colmo de machismo. Carnudos elaboran muñecas de trapo para quemarlas en fin de año. Desalmado mata a Jinotegano y luego los lanza en un río San José de Bacay. Estos fueron los titulares de las noticias. Nicaragüenses detenido en España por delito de trata de personas. Informaciones durante el transcurso de nuestra programación noticiosa de carácter internacional. Son las 12
2:31. Comunicado. Por este medio, comunicamos a la población de Corn Island. A partir de la divulgación de este comunicado, estaremos retirando de la vía pública todo animal, sea caballos o vacas. Para demostrar su propietario, será capturado y sacado de Corn Island, llevando a otro destino. Las vacas serán puestas a la orden de la municipalidad. Los animales en la vía son una amenaza a la vida. Firma el Servicio Municipal de la Alcaldía de Corn Island. Infecciones como el coronavirus pueden evitarse tomando estas medidas. Lava tus manos y las de tus niños con frecuencia. Si tienes algún síntoma de resfrío o si tapabocas. Cúbrete la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar. Si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre boca y nariz con la mano. Mantén las oficinas, salones y espacios ventilados. Evita tu salud y la de Radio los demás. Beca Corn Island, transmitiendo desde Corn Island, Nicaragua, en la frecuencia de los 105.3 FM. Para todos los amigos que quieran hacer sus donaciones, con a nuestros números 257-55-185 o al 8922-096 o a nuestro correo electrónico cornisland@gmail.com. Si usted desea apoyar a este ministerio radial, nuestras necesidades son muchas, pero los más necesitados son estos: 6 antenas con su distribuidor valorado en 1,600, 6 cámaras digitales valorado, división de nuestra cabina valorado en Córdobas, 3 audífonos valorado en 4,000 Córdobas, 3 micrófonos valorado en 3 Córdobas, un mixer valorado en 16,000 Córdobas, un reloj valorado a 3. Donante, si usted desea apoyar este con su granito de arena, para que poco a poco este ministerio radial vaya alcanzando más almas para Cristo a través de la palabra del Señor Jesucristo. Dios, esperamos y contamos con su donativo. Gracias. Radio Beca te agradece. Que Dios te bendiga. Buenas, quiero pagar por la luz, por favor. Así es, para no quedarme en la oscuridad, estoy al día con el pago mensual de la energía. No permitamos la acumulación de facturas vencidas, pagando a tiempo, corte y reconexión. Recuerde, sin energía eléctrica no hay progreso. En Enatrel Dosa, nuestro cliente es primero en resolver sus problemas. Para reclamo, visítanos de lunes a viernes de las mañana, luego de 1:30 a 4 de la tarde. Para el pago por la luz, se atiende de las 8 a 8:30 de la mañana, luego de 1:30 a 4 de la tarde, y los días sábados de las 8:30 a 11:30 de la mañana. Ubíquenos de la cancha a 300 metros al sur en el barrio Norten, contiguo a la pista de aviación en Corn Island. Apaga el motor si no lo estás usando. Ahorra la energía que en él estás gastando. No abras muy seguido el refrigerador. No. Mientras menos lo hagas, será mucho mejor. Artista, ¿buscas una ferretería que de verdad te resuelva? Garantiza tu proyecto visitando Ferretería Miss Normis. Contamos con variedades de materiales tales como martillos, palas, cucharas, nivel, cinta, sanders, tubo PVC, chisperos para motores impulsados con gasolina,
motocicletas y bicicletas, Maya Ciclón y sedazos, todo al mejor precio. Bandas de clase, máquinas eléctricas, sustancias anticorrosivas en líquido, aceites lubricantes y líquidos diluyente, brochas de diversos tamaños en pulgadas, cables eléctricos multifilares de calibre 8, 10, 12 y 14, discos lijadoras, sierras circulares. También vendemos agua purificada a 340 córdobas con todo el bidón nuevo y 70 córdobas si llevas la vasija. Ferretería Miss Normis, ubicada frente al Hotel Fisher Cave. Ofrece además arena gruesa y fina, piedrín, cemento Holcim, bloques de 4 y de 5 pulgadas, cerámicas, clavos de alambre, clavos galvanizados de diversos tamaños en pulgadas. En fin, todo lo encuentras en un solo lugar, lo que medios de transporte para la entrega formal en. Visítenos y consíguelos los productos de calidad a precios que te impactará. Para mayor información de los costos, llame a Ricky Jackson marcando los 83 o llame al 835800, quien es el propietario de la ferretería Miss Normis. Matrículas abiertas 2022 para una educación de calidad y prestigio. Matrícula a sus hijos en la Escuela Rigoberto Cabezas. Las modalidades de preescolar y primaria regular. Requisitos para matrícula: partida de nacimiento, original o copia, hoja de traslado, copia de autor. Estamos ubicados en el barrio Norte. Horarios de oficina de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Escuela Rigoberto Cabezas. Visión, decisión. Les invitamos a que nos llamen a nuestro número convencional. Llegó a Corn Island, Panadería Hugo Celeste. Hacemos a toda la población pan simple, pico con queso azucarado y mon dulce. También hay pan de queso, ¿quieres una dona? Señoras y señores, ven, acércate ya a este aparato de sonido y escuche muy bien. Te traemos rico pan caliente, del horno a tu mesa, pan calientito. Todos los días. Aceptamos encargos con servicio a domicilio. Para mayores detalles de lo que hacemos en nuestra panadería Hugo Celeste, marca el número 5714-5083 y entenderse con Mr. Holman Heber. Estamos ubicados en el barrio Torre Egipto. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, a las 8 de la mañana a 8 de la noche. Panadería Hugo Celeste, al servicio de los isleños. Caliente, quiero que me den de la cesta. Quiero pan caliente, quiero que me den de la cesta. Radio Beca al hermano Timoteo Mercado, Glenn Tebas, Ricardo Valle, Nicolás Reginald, pescadores de Acopio Martínez, Marcos Duarte, Juni Wilson, Jorge Ramón, Elizabeth Morales, Rodolfo Nash, Ciliano Maina, Rodríguez, Dani Piner, Florita Julias, Eloy Jackson, Zaida Ramón, Manolo Rodríguez, Frankie Clarence, Lujano Cruz, Presley Williams, Dan Zúñiga, Elvis Enitencio, Barry Whistler, Anthony Williams, Ronaldo Smith, Tyrell Goyo, Rosa Lehman, Preston Prudo, Erika, Maribel Mena, Kevin Siebri, George Siebri, Tomás Winsin, Dennis Hudson, Linda Prudo, Esther Chacón, Martín Aragón, Linton, Xiomara Lagos, Gaspar Christopher, Roberto Llanes, Alfredo Willis, Evenor Steven. Con el objetivo de llevar adelante la obra misionera del Evangelio a los necesitados de la palabra, la Iglesia Morava Mixquita le da su infinito agradecimiento. Le brindan por mantener al aire Beca. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo: hay que en recibir. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 35. Mis dones preciosos yo soy, no le veo razón. Noticiero Beca. La fuerza informativa.
El tiempo tenemos 12:42, 12:40. Noticias de carácter internacional. Nicaragüense es detenido en España por el delito de trata de personas. La identidad no fue revelada y 6 sujetos más fueron detenidos esta semana como miembros de una organización dedicada a traficar inmigrantes para explotarlos como esclavos en fincas agrícolas en las provincias de Sevilla y Córdoba, en el sur de España. Las investigaciones iniciaron desde junio, cuando la policía detectó al nicaragüense cerca de un bar situado en la barriada sevillana de la extranjeros para ofrecerles trabajo como jornaleros en fincas de la provincia de Sevilla. Según la policía, los reclutados realizaron 12 horas sin descanso. La edad oscilaba entre 30 y 40 euros diarios. Debe ser de hasta 50 euros por día y una jornada semanal de 39 horas, no de 72. Como parte de la operación, a otra persona de origen rumano que se encargaba de negociar los contratos de recolección con los dueños de las fincas. Los jornaleros no tenían seguro social, ya que carecían del permiso de residencia y de trabajo en España, y se les proporcionaba verbalmente un número de otra persona para que se llamaran ante los propietarios cuando iban a trabajar. 3 meses de investigación consiguió identificar a 9 personas que forman parte de una organización criminal y que se habían repartido las tareas de captación, transporte, vigilancia de los trabajadores. Este mes de diciembre se estableció un dispositivo de una finca situada en Córdoba, en la cual estaban operando las investigaciones, y en la inspección se localizaron a 23 personas inmigrantes explotados en efectivo y diversas documentación. En la operación fueron detenidas las 7 personas por un delito contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y contra los derechos. El tiempo 12:44, más noticias de carácter internacional. Encuentra 5 años que cayó desde un puente en Colombia. La información en detalle en la frecuencia noticiosa 5.3 FM. El cuerpo del niño Milán Andrés Parra Leal, de 5 años, quien cayó accidentalmente el pasado noviembre desde un puente férreo en Colombia, fue encontrado el pasado domingo. La seguridad mostraron cuando el niño se separa de su padre Jefferson Parra Caro y su madrastra Jessica Carrera y corre por el puente del municipio de Flambies en Girardot. En la grabación muestra que el niño iba caminando con la mirada hacia atrás, pero desafortunadamente de un paso en falso y cae por un hueco entre las barras o bien varando las aguas del río Magdalena. En ese momento varias personas empiezan a gritar que el niño había caído al río. En ese instante su padre baja hacia la orilla a intentar buscarlo, pero no logra avisorarlo en medio de la oscuridad en la zona. La grabación fue compartida en varias redes sociales, por lo que su madre Luisa Leal pidió a las personas y medios que lo borraran porque no soportaba verlo más. En medio del pasado domingo, por peatonal Defensa Civil, Ejército Caima. El tiempo 12:46 en la recta final de estas informaciones, informándole Noticiero Beca. Otras familias son asesinados en Casanare. 3 miembros de una misma familia fueron cruelmente asesinados y 2 más resultaron heridas el pasado domingo en la región rural de Sac, en el departamento de Casanare, Colombia. Así lo denunció el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, que confirmó que se trata de la registrada en ese país contra campesinos y líderes sociales.
A eso de las 8 de la noche del pasado 26 de diciembre, un grupo de hombres Belandia Fonseca, Sabana Larga de Sácama. Los asesinos arrebataron la vida a Ferley Belandia Fonseca, Damaso Belandia y su esposa María Fonseca. El Indepaz ya había advertido anteriormente por la circulación de amenaza de muerte contra dirigentes de las comunidades de Yopal, Támara, Sácama y La Salina. El pasado lunes emitió un informe anual donde señalan que este año grupos paramilitares han asesinado a 168 líderes y lideresas sociales en Colombia. El tiempo 12:47 minutos, 12:47 minutos, informándole Noticiero Beca. Es el colmo del machismo. Cornudos este fin de año. Las noticias de carácter internacional. Muñecas de trapo, rubias, morenas, altas, chaparritas, según el gusto del cliente. Es la nueva moda en los puestos de pólvora de Managua. Encargado sus viejas para quemarlas este fin del año 2021. Entre risas y comerciantes, a quien llamaremos Flor, informó a los medios de comunicación que este año han recepcionado varios pedidos. Aparentemente han sido víctimas de infidelidad y quieren aliviar sus penas, prendiendo fuego a muñecas parecidas a su pareja. Hombre de todas las edades nos ha hecho encargos. Algunos hasta traen la foto en grande de su ex para que se pongamos en el rostro. Nosotros estamos para complacer al cliente, dijo la comerciante. Detalló que las viejas que se han puesto de moda este año cuestan entre 800 y 1,000 $, según las características de la muñeca, pues algunas llevan cabellera larga y rubia, otras son de cerasudas o bustos grandes. Pero no se preocupe, si usted le va bien, lo que quiere decir es adiós al 2021. Y también están a la venta los muñecos tradicionales que podrá quemar el 31 de diciembre para recibir con luz y mucha alegría a los medios de comunicación capitalina y también los medios de comunicación a nivel nacional. El tiempo 12:49 minutos, 12:49 minutos, formándole Noticiero Beca. Aumentan a 13 el número de los muertos a causa de las inundaciones. Desde América del Sur nos viene información. Las intensas lluvias registradas en los últimos días en varias regiones de Bolivia dejaron hasta el momento un balance de 13 muertos y más de 1,000 familias damnificadas, señaló este domingo el viceministro de Defensa Civil del país, Juan Carlos Calvimontes. El funcionario calificó el departamento de Santa Cruz por la que inundaron zonas residenciales y áreas de cultivos. Cabe indicar que las inundaciones llegaron también a zonas urbanas. La televisión local difundió imágenes del desborde de ríos en las ciudades de La Paz y Cochabamba. Además, varias carreteras fueron parcialmente cortadas. El presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, anunció el pasado viernes la aprobación de una ayuda de $9,5 millones afectada por este desastre. Aumentan a 388 los muertos por el Rey en Filipinas. Según el organismo de rescate filipinos, las personas desplazadas por el tifón Rey Rosa, los 542, mientras que la de heridos llegó a 1,146. El balance de fallecidos el tifón Real subió al lunes a 388. Las desplazadas se rozó a los 542,000. De acuerdo al Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, que verifica los datos, el número de heridos llegaron a 1,146 y al menos 60 personas continúan desaparecidas. Las autoridades filipinas calificaron recientemente al tifón Real como uno de los destructivos que han golpeado el país en los últimos años. 8 y será la 1 de la tarde. Luego unos cortes comerciales, regresamos para llevarle el comentario deportivo de la semana. Con eso cerramos. Son las 12:52 minutos. Llegó
Llegaron las promociones en el Parque Municipal del barrio Brick Bay 1. Si usted compra al por mayor nuestros productos de calidad, te sorprendemos con el super descuento. Pulpería Marlin ofrece en granos básicos arroz, azúcar, frijoles, harina, maíz. Te vende por libra de cerdo y de pollo. Ofrecemos también en qué echar tu comida durante eventos especiales. Caras descartables a tu alcance. Mantenga limpia tu casa de mugres y bacterias con productos arrancasucios que te ofrece Pulpería Marlin. Sabor crujiente. Hay chiverías de productos refrescantes. Nuestra atención diaria es de las 6 de la mañana a 9 de la noche. Atendido por la propietaria Marlin Pérez. Contáctenos en nuestro número de 21 47 96. Atención, habitantes de Corn Island. Ahora, ¿dónde encontrar dinero fácil? El señor George Wright, propietario del acopio WS 100, te compra langostas a mejor precio del mercado a 780 pesos. Estamos ubicados en el barrio Brick Bay número 1 del Bampro, 10 metros al sur. A la población todos los días de 7 de la mañana a 7 de la noche. Acopio WS 100 es símbolo de calidad de servicio a nuestras clientelas. He dejado mi barca. Since kamla kapawan kadukera. Titu manira. Biku Bluefields para inatig Bluefields. Skultara di maelukis makaka. Wa maestro ka. Michael. Barasis chance ka na ni Maikaya. Kum Maikaya jauh ki kamba dukera luki. Wins ay nombikara. 86-58 kruk migakum walwal. Apia kaka Radio Vega kat plikiwas barakau paramra wian kabya nah kinat kara waya ba dukiara skuntara dimaya Bluefields tas bayara. Entra al mundo de los niños, donde todo es pequeño. Lulu Kids Store. Juguetes y de los precios ni se diga. Número 1, frente al Muelle Municipal, módulo 1, teléfono 8524-1430. Trae a tus papás y disfruten en lo grande. Lulu Kids Store, donde tus niños están siempre. Ahora tú puedes escuchar a Radio Beca Corn Island a través de los 105.3 FM, también en www.radiobecacornisland.com. Escúchanos también en vivo y a todo color en Facebook Live. Búsquenos como Radio Beca Corn Island. ¿Dónde puedo hacer una buena compra de todo lo que necesito? Visita la pulpería Montiel Picado y escoja su gusto perfumes y cremas de mayor calidad para damas y caballeros, calzados para edades, colchones de todo tamaño para dulces sueños, materiales escolares para ambos sexos, juguetes para niñas y niños y adornos para el hogar. Hay abarrotes en general, al por mayor y al detalle, carnes y verduras para tu cocina. Luzca el estante de tu casa con aparatos electrodomésticos. Tenemos televisores plasmas, licuadoras, cocinas, microondas y otros equipos de calidad para su hogar. Compruebe y compare los precios del mercado en la pulpería Montiel Picado. Abierto todos los días de la semana y los domingos hasta mediodía. Estamos ubicados en el barrio Brick Bay número 2, camino a la Loma. Les espera sus propietarios Ricardo
Ricardo Montiel y Karen Picado para atenderles con mucho placer. Para mayor coordinación de su compra, llámenos al 8943-7412 y marque el número 8431-4103 para el traslado. Pulpería Montiel Picado, la pulpería de los clientes de Corn Island y las Islitas. Son las 12:58. Noticiero Beca. La fuerza informativa. Buenas tardes, fanática, también los aficionados a béisbol. Tenemos esta información muy importante en el mundo del béisbol, con lágrimas entre los ojos, Popo, la capital Managua. Tras una comunicación entre el presidente de la Federación Nicaragüense de Béisbol, asociado FENIBA, el compañero Nemesio Porras y lo apreciable y querida Dalila Martínez, o Martínez sería, cariñosamente conocida como la Popo, sostuvieron una conversación amigable el pasado 17 de diciembre del año en curso, entre sonrisas y vivencias, recordada por ambas partes. Aprovechó el momento y preguntó a Popo, ¿qué quieres de regalo para Navidad? La respuesta que brindó Dalila fue, quiero un televisor. Eso fue lo que... Viendo que la cosa es que se puso, pero tremendo. Así que el 6 días susto para la Navidad fue la ícono beisbolero. Popo recibió su regalo en esta fiesta navideña, así como muestra de aprecio y solidaridad. Nemesio Porras y su familia cumplieron su palabra, haciendo formalmente el 24 de diciembre la entrega de 1 pulgadas al Popo. Así que la entrega estuvo a cargo de regionales Reinaldo Zapata, presidente de la Comisión Juventud, Cultura y Deporte, y también Wendelín Vargas, presidente de la Comisión de Infraestructura Regional Autónoma del Costa Caribe Sur, junto a la Arcelia Jackson, asistente de deporte en la región autónoma del Caribe Sur. Y también por otra parte, lo que es el mundo de Atlántico. Mientras tanto, el entrenamiento continúa para los que van en la primera división. Ya Dean Dixon ya firmó como representante legal y que la comunidad de la Malaya es la acción del entrenamiento procedente de todos los municipios de Puerto Cabeza, de Huaspán, de las Minas y de las comunidades. Eso es. Por otra parte, la información es, están preparando para Serie del Atlántico. Ya está la lista a cabo a partir del 13 de abril. Tenemos otra información, sus cosas buenas y malas, también malas noticias. Fallece Roberto Martínez, lanzador de Carazo. Esta mañana falleció Roberto Martínez, quien durante varios años como lanzador en el béisbol de primera división en Nicaragua. Roberto Belarmino Martínez Carmona falleció por causas naturales. Jugó durante 12 temporadas con el equipo de la además de militar, o sea, con Esterío una temporada en el béisbol profesional. Roberto tuvo actividad con el equipo de los Indios del Boer. Así es que hay unos, como la canción de Julio Iglesias, vida sigue igual, pero no. Dios sabe lo que hace, los fines de semana ocurren cosas que... Síntesis. Y por otra parte, la información con Maradona, Moro, futbolista, el Hugo Maradona, hermano menor de Diego, falleció este martes a los 52 años de su casa, en su casa habitación en Italia. Están muriendo y creen que es por el mismo COVID. Así opinan algunos. Hugo dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con el equipo argentino Juniors, ganando la Copa Interamericana de 1986, siendo mediocampista ofensivo. Hugo pasó por la selección juvenil argentina hasta fue comprado por el Napoli. En 10, su hermano mayor dejó una marca inborrable. A los 40 años decidió retirarse para iniciar una carrera
como entrenador y dirigió a Islanda, a Puerto Rico, pero Italia y un equipo italiano de la tercera categoría. Así que de esta forma estamos finalizando nuestro compromiso haciendo deporte aquí en esta noticia deportiva. Podemos decir que sobre la jugada siempre estamos la incidencia del béisbol y del fútbol. Muchas gracias. Aquí en la parte técnica le habló de Gerardo. La invitación para el día de mañana para la tercera edición sería porque esto había... fuímonos. Se nos fue el año 2021. Todavía, si es la voluntad de Dios, tenemos acercamiento con Él y todo nos irá bien si estamos fiel con Él. Muchas gracias. Mañana será otro día. Gracias a la dirección. Estamos haciendo deporte también. Muchas gracias. Hasta mañana. Dios mediante. El béisbol. Noticiero FECA. Escúchanos 12 del mediodía en los 105. Radio FECA Corn Island. Has disfrutado su programa. Noticiero FECA. Es la 1. Descubra la nueva venta en Corn Island. Venta de maderas, Dios es mi ayudador, donde ofrece todo tipo y tamaño de maderas en su nueva ubicación. Ubícanos contactando con el propietario David Laco, marcando al número 5875-1039, quien espera por usted amablemente, ofreciéndoles maderas finas de toda especie, todos con diversas medidas de largo por ancho y espesor. Visítanos en la calle Passion Street, contiguo al Domino Club. Amigas y amigos que nos escuchan, tenga en mente siempre este mensaje. Nada más importante que tu familia con en tu hogar, consiguiendo maderas de calidad en la venta de maderas. Dios es mi ayudador, escogiendo la mejor madera para el esqueleteado. Tus proyectos, todo para el bienestar de tu familia. Venta de maderas, Dios es mi ayudador. Es mucho más que buena madera. Desde la capital del mueble, la elegancia de la vida. ¡Aló! Tu teléfono comenzó a fallar. No se llegó el negocio Tecnocel a ofrecerle servicios técnicos de reparación de pantallas táctiles, cámara, micrófono, reemplazo de parlantes, cambio de batería. Se resuelve además el secado técnico. Reparaciones en diferentes marcas y modelos. Somos expertos en actualizaciones y flasheo, configuración de aplicaciones operativos. Si tu teléfono ya no tiene vida, te compramos al instante y también ofrecemos nuevos accesorios para su teléfono. Ya no tienes. No se preocupe, aceptamos empeños, compramos y vendemos prendas de oro. Atención naceros, atención navegantes, pesca, porque ahora somos especialistas en reparación de GPA. Al número 5776-42. Entenderse con el técnico Adrián Sevilla. Estamos esperando con los brazos abiertos frente a la agencia de envíos Western Union en el barrio Brick Bay. Servicio de calidad, responsabilidad y garantía es nuestro lema. Tecnología y prestigio es Tecnocel. Llegó para quedarse. No busque otro lugar. Visite Todo Repuestos Promar para que tu motor fuera de borda funcione 100%. En Todo Repuestos Promar encuentras piezas de motores fuera de borda Yamaha, la mejor marca japonesa. Ofrecemos además lubricantes Everlane y Yamaluf para máquinas de máquinas. Atención estudiantes universitarios y de las escuelas secundarias. Todo Repuestos Promar
te facilita investigación de tareas por Internet. Ofrece servicios de impresiones a colores, fotocopias en blanco y negro. Ofrecemos también trabajos de encolochados y emplastados. Estamos ubicados del Petronic Media Cuadra al Sur, Barrio Promar. Para mayor información, marque el número 8525-3087. En motores fuera de borda. Radio Beca 105.3, voz evangélica de la costa atlántica. Nosotros, tus negocios, publicidad, más radiales, 200 la hora. Programas de cumpleaños, lutos, matrimonios, 200 la hora y media hora, 100 Córdobas. Anunciamos tus eventos como conciertos, festivales, campañas, conferencias, encuentros, también los cultos de acción de gracia. Llámenos a nuestro número de WhatsApp 892209 convencional 257 57. La Navidad es más que un acontecimiento y nos hace vivir las mejores experiencias, la risa de los amigos, la historia que recordamos, la sorpresa que nos hace ver a quien mucho tiempo que no la veíamos, los cánticos de alabanzas con que la disfrutamos, las sinceras felicitaciones que nos damos, la música que danzamos. Suene tu Navidad en Radio Beca Corn Island, con una feliz Navidad y un próspero año 2022. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden. Las campanas de la iglesia anunciando que el año se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. A las 12 el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad. Faltan 5 a las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas están sonando, anunciando que el año viejo se va. La ley nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando.
Es la 1. El portal de Belén luce como el sol, y en la nieve fría ha nacido el Redentor. Cruza el mar, una luz, nace nuestro Dios. Llegan los pastores a entregar. Yo también le doy mi cariño de verdad. Ha nacido el niño que a los mundos salvará. Va por los bosques a buscar un camino blanco que conduce a la verdad. Todo es belleza, amor en la Navidad. Caminos de la paz. Todo es un altar. Suenan en el cielo cascabeles de cristal. Yo también le doy mi cariño de verdad. Ha nacido el niño que el mundo salvará. Ya los reyes van por los bosques a buscar un camino blanco. Amor en la Navidad. Ya van floreciendo los caminos de la paz. Yo también cantaré llena de emoción. Rezan las oración. Yo también le doy mi cariño de verdad. Ha nacido el niño que al mundo salvará. Ya los reyes van. El camino blanco que conduce a la verdad. Es amor en la Navidad. Ya van floreciendo los caminos de la paz. Yo también cantaré llena de emoción. Rezan las campanas y repiten mi oración. Todo es belleza, amor en la Navidad. Ya van floreciendo caminos de la paz. Yo también cantaré. Radio Beca saluda a sus fieles oyentes del barrio Breakbank número 1, a la hermana Xiomara Ortiz, Jaime Ensign Ortiz, Lisette Ortiz, Bella Muller, Ana Hammer, Tatiana Funes, Roberto Abraham, Herbacio Scott, Marta Watson, Red Mary Watson, Zeneida Cándida, Peter Brown, Edna Tercero, Brown, Mario Vargas, José Canales, Johnny Vargas, Jason Rocha, Jerónimo Ellis, Edwin Brown, Ángela Sinclair, Patty Dixon, Julia Walton, Marcos Dixon, Benji Dixon. También saludamos a la hermana Marlene Dixon, a Brisnet Dixon, Shirley Hudson, Linda Gutierrez, Richie Reginald, Marjorie Jackson Reginald, Teresa Martínez, Juana Martínez, Lorena, Tarsin Rue, Vinnie White, Blanford, Shania Trager, Yanni Rue, Melanie Martín, Daviana Brown, Jovielka Bernard, Kai, Brittany Blanford, Arnie Blanford, Elna Terry, Carlos Díaz, José Gutiérrez, Juan Ramón, Isaac Guerrero, Armando López. Damos saludos para María Rosman, Isabel Fenley, Luz Rivera, Ismael Zamora, Benito Rosman, Martín Rosman, Lisette Pedro, Martincito Rosman, Betty Poveda, Karen Kate Quinn, Shanelli Hudson, Lyndon Hudson, Yelon Hudson, Yoshani Hudson, Isaac Evans, Joel Evans, Israel Hudson, Ian González, Shandeli Hudson,
Deishani Hudson, a Richel Hudson, Juan Welcome, Ernesto Flores, Wesley Collins, Henry Dixon, Adaluz González, Gerson Sierri, Carlos Dixon, Obed González, Braidel Dixon, las gemelas Dixon. Estos son los fieles oyentes del barrio Brick Bay número 1 por su sintonía. Llegó la promoción navideña a la pastelería Candy. Compra de distintos sabores de pastel 2022 completamente. En este mes de diciembre, la pastelería Candy les ofrece a su estimable clientela arbolitos navideños, globos de colores, piñatas decoradas y mucho más. Solicita a tiempo sus pasteles en distintos sabores, marcando el número convencional 2575 52 8656 94 Brick Bay 2 al sur del centro de salud. La segunda residencia, que será muy bien atendido por su propietaria, Candy Martínez. Celebremos juntos esta Navidad y el Año Nuevo visitando la Es Navidad. Pastelería. Les desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2022. Marinero, marinero, tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero. The sweet soca was jamming on the Christmas morning. Purificador les desea a toda la clientela de Corn Island feliz 2022. Purificadora Agua de Vida para el Mundo. Se promociona todo el mes de diciembre. Aprovecha esta gran oportunidad que te ofrece Vida para el Mundo. Por la compra de más de agua purificada, llévese su propia vasija de bidón y reclame de inmediato su agua purificada completamente gratis. Vida para el Mundo está de promoción navideña todo el mes de diciembre. Aproveche esta gran oferta que te ofrece Purificadora Agua de Vida para el Mundo. Atención cornaileños, estamos pasando por la su agua purificada y le traemos hasta la puerta agua purificada de mayor calidad y de confianza. Nuestra planta purificadora está localizada en el barrio Brick Bay 2, contiguo a la iglesia Morava Mezquita. Esta gran promoción de agua purificada, llévese a costo súper rebajado. Para pedidos, llámenos al número 8935-2005. Por la compra de más de 2 bidones de agua purificada, lleve su propia vasija de bidón y reclame de inmediato su agua purificada completamente gratis. Purificadora Agua de Vida para el Mundo. Les deseo a la clientela de Corn Island feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2022. Es la 1:22. Es momento de otra programación en su Radio Deca. 1:22. Radio Deca saluda a sus fieles oyentes del barrio Brick Bay número 1, a la hermana Xiomara Ortiz, Jaime Müller, Tenzin Ortiz, Lisette Ortiz, Bella Müller, Ana Hammer, Tatiana Funes, Roberto Abraham, Herbacio Scott, Marta Watson, Marcos Duartes, Mark Duartes, Red Mary, Cándida, Peter Brown, Tercero, Emma Brown, Mario Vargas, José Canales, Johnny Vargas, Jason Rocha, Jerónimo Ellis, Edwin Brown, Ángela Sinclair, Katy Dixon, Julia Walton, Marcos Dixon. También saludamos a la hermana Dixon, a Dean Castellano, Brisnet Dixon, Shirley Hudson,
Linderly Hudson, Jarvis Gutiérrez, Richie Reginald, Marjorie Martínez, Jackson Reginald, Teresa Martínez, Juana Martínez, Lorena, Tarsin Rue, Vinnie White, Novet Blanford, Shania Trager, Yanni Rue, Annie Martín, Daviana Brown, Kai White, Cecilio Morales, Brittany Blanford, Arnold Blanford, Elna Terry, Carlos Díaz, José Gutiérrez, Juan Ramón, Isaac Guerrero, Armando López. También mandamos saludos para María Rosman, Isabel Fendi, Luz Rivera, Ismael Zamora, Benito Rosman, Martín Rosman, Lisette Pedro, Martincito Rosman, Betty Poveda, Julias, Kate Quinn, Shanelli Hudson, Lyndon Hudson, Dielon Hudson, Joshani Hudson, Isaac Eva, Shandeli Hudson, Deishani Hudson, Arichel Hudson, Ernesto Flores, Wesley Collins, Henry D. Ramírez, Adaluz González, Gerson Sierri, Carlos Dixon, Obed González, Braidel Dixon, las gemelas Dixon. Estos son los fieles oyentes del barrio Brick Bay número 1. Gracias por su sintonía. Es la 1:25. Llegó la promoción navideña a la pastelería Candy. Por la compra de distintos sabores de pastel, usted se lleva el calendario 2022 completamente gratis. Este mes de diciembre, la pastelería Candy les ofrece a la clientela arbolitos navideños, globos de colores, piñatas decoradas y mucho más. Solicita a tiempo sus pasteles en distintos sabores. 2575-5256 o bien llámenos a los 8656-9402. Brick Bay 2 al sur del Centro de Salud, la segunda residencia, que será muy bien atendido por su propietaria Candy Martínez. Y el año nuevo visitando la pastelería. Navidad es Navidad. Pastelería Candy les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2020. Marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llega. Es la 1:26. Calma la sed de mi alma. Lika, Raya Kalaya Baku, Munmina Tarakaina Kahpanka, Clean Laka. Kawa, Mum Klavilakat Dimiwansa, Kaunat Kaplik para, Ani Romasin, Raya Kalaya Ba, Kahbimay Kisa, Likau Clean Ba, Dia Keki, Sans Kawahilu para, Mun Kakaira Tax. Tihtiran kam tas kibas, Likau Clean, Kau Auni Bawal, Likin Talaw Karaku tas Bais Karay Kalayako, Mun Kladur Kakat Bresal May Kisa, Likau Clean Ba, Sen Kumwan Luluk. Li pura luki clean daw kan laya ba nitsma pad winatara kay nakaban ka clean laka apa Muam klavilakat dimiwansa ani kau clean daw kiwara luk para li kau pain kupiam lakara mayaw biba tas bais ka ray kan laya sa muam kladur kakat bresal may kisa li clean raya ka laya ba may kaya ready sa. Estoy tomando del agua de vida que fluye en abundancia sin. Es la 1:28. Y bendito es el entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de... Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del Escuchas Radio Estrella del Mar y Radio Beca Cornelia. Entonces, emprendí un noviazgo y yo considero que la persona sí me está engañando. Y eso Que vean la forma en que Satanás está separando a la humanidad de la voluntad de Dios. Con tu espada de la verdad, luz para entender que toda vida humana es la preciosa creación que nunca se debe destruir. No permitas que en Nicaragua se legisle ninguna ley que apoye y proteja el pecado. Con tu espada y tu escudo de la verdad, coloca a Dios en el centro de todos los corazones y como el líder de todas las naciones. María Purísima, sin pecado concebida. En el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Únete a nuestra gran... Formamos profesionales integrales, más competitivos y comprometidos con una sociedad sostenible. Contacta nuestras carreras de arquitectura, ingeniería y arte digital. Matrículas abiertas. Más información 8392 1061. Atención, lista. Solo por hoy, obtén tu kit de seguridad contra el COVID. Es gratis en Farmavalue. Preséntate en una de nuestras siguientes sucursales: Farmavalue Altamira, Farmavalue Linda Vista y Farmavalue Rubenia. Aprovecha y sé parte de esta gran familia. Válido hasta agotar existencia. Eso queda de tu parte. No disimules con europeas sonrisas huecas. Quien reposó en un pesebre desea recostarse en tu pobreza y debilidad
humildemente reconocidas. Santa Teresa de Jesús. Recibamos a Jesús con un corazón pacífico. Por obra y gracia de la Santísima Trinidad y el amparo de la Virgen María, Estrella del Mar, 104.3 FM Estéreo. Laudetur Jesús. Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, 28 de diciembre, memoria litúrgica de los santos inocentes mártires. En Haití, los obispos llaman a la comunidad internacional a lanzar un grito al mundo y a los políticos locales para que encuentren una salida al estado de desorden institucional y social que amenaza la estabilidad del país. Myanmar es una zona de guerra, así lo afirma el cardenal Charles Bo, arzobispo de Yangon, que lanza un llamamiento a los militares del país para que pongan fin a la violencia y pide al movimiento democrático y a los grupos étnicos armados que se esfuercen por alcanzar la paz. El llamamiento se produce tras el brutal ataque de las fuerzas militares. En un año, casi 2 millones de muertes con el trabajo. En 2016, las enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo causaron la muerte de 1.9 millones de personas. El reciente informe mundial conjunto elaborado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Por el Papa en la noche de Navidad. Fuerte fue su llamamiento a comprometerse concretamente para frenar las muertes en el trabajo. La carta enviada por el Papa a los esposos, los frutos del año de la familia y la preparación para el Encuentro Mundial de las Familias en Roma el próximo año son los temas al centro de la entrevista con Gabriela Gambino, subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Buena sintonía. Con esta carta, el Papa entra en nuestra vida cotidiana, tomándonos de la mano para animarnos y no hacernos sentir este camino. Lo dijo Gabriela Gambino, subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, comentando la publicación de la carta que el Santo Padre envió a los esposos de todo el mundo motivo del año Familia Amoris Laetitia. Doctora Gambino, ¿nos puede decir cuáles son los frutos que hasta ahora se han producido en este año dedicado a la Familia Amoris Laetitia? Las iniciativas que el mundo está dando a conocer a nuestro dicasterio y también todas las que no nos llegan desde que el Papa nos ha dado este impulso. Son muchísimas las parroquias, las diócesis, incluso los colegios, las universidades, que nos escriben para contarnos lo que hacen en respuesta a la llamada del Santo Padre. Por ejemplo, acompañar a las situaciones más frágiles, a las nuevas uniones en las que se busca el Señor. Se ha puesto en marcha un proceso de creatividad que también está conduciendo a una mayor comunión entre los pastores y las familias para aprender a escucharse mutuamente y potenciar el papel de las familias y de los matrimonios en la Iglesia. Claro, no es fácil, pero en todas partes se ven las ganas de salir adelante, de tratar de entender cómo se camina juntos y también de acompañar las situaciones más difíciles, las que antes se dejaban un poco de lado. Las familias son realmente un bien para la Iglesia, pero en muchos casos, en muchos contextos, todavía tenemos que entender cómo poner en práctica esta importante afirmación. ¿De qué modo la preparación para el Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará en Roma en junio de 2022, se entrelaza con el proceso sinodal? Bueno, Amoris Laetitia, el hilo rojo que nos pide que discernamos el estilo y el modo de realizar nuestro servicio pastoral, que el Santo Padre nos invita ahora y la misión de cada componente del pueblo de Dios, incluidas las familias. Entonces, pastores y familias juntos, bajo la guía del Espíritu. Pero el tema es cómo hacerlo. Tiempo de preparación del encuentro mundial, intentar combinar el proceso de partiendo también de
la relación iglesia-familia, haciéndonos preguntas un poco diferentes a las que estamos. Por ejemplo, ¿cómo puede la familia ayudar a la iglesia nodal? ¿Qué puede aprender la iglesia? Modo familiar de discernir, escuchar y acoger. O, por ejemplo, ¿qué puede aprender la iglesia del modo en que los padres, los hermanos, intentan amarse con sus fragilidades, conflictos y puntos de vista diferentes? Estas y otras, creo una nueva forma de pensar la paciente, una comunión más concreta entre familia y iglesia. Como pastores no podemos permanecer indiferentes ante los trágicos acontecimientos de los últimos meses, escribe la Conferencia Episcopal de Haití en su mensaje de Navidad publicado en sus redes sociales y dirigido a todos los religiosos, fieles laicos y personas de buena voluntad. La Iglesia, reafirmando su voluntad de apoyar a sus hijos en sus angustias y esperanzas, ha lanzado un llamamiento urgente al mundo para que acuda sumido en el caos político, económico y social, especialmente tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio. En este tiempo de Navidad que nos lleva a abrirnos a nuevos horizontes, a un ideal de vida más grande y más noble, y a salir de la indiferencia, la Iglesia se pregunta si la situación de Haití no debería llevar hoy a quienes tienen responsabilidades en la comunidad internacional a trabajar incansablemente para ayudar a promover el respeto de los derechos universales. Es la en extensiva también a los políticos locales. ¿No están bien más preocupados que nunca? Se preguntan por esta situación caótica y catastrófica que no muestra signos de desaceleración. En efecto, es uno de los más pobres del mundo, vive desde hace años una situación de inestabilidad política agravada recientemente por el asesinato del presidente y una violencia desenfrenada. Las bandas y las organizaciones criminales abundan en muchas regiones de Haití. Los secuestros se han convertido en una importante fuente de ingresos y a estos trágicos sucesos se sumó el terremoto del 14 de agosto de Los Cayos en el sur de la isla, dejando muertos y más de 50.000 viviendas destruidas. En este dramático contexto, escriben los obispos, muchos compatriotas se ven obligados a abandonar el país con la esperanza de encontrar prosperidad, pero a menudo, dicen, son víctimas de mal. Ante el preocupante continuo de la situación, los prelados haitianos piden una toma de conciencia personal y colectiva, así como un despertar moral y patriótico para luchar contra las fuerzas que generan atrocidades y sufrimiento en todas partes. Expresan su solidaridad con el dolor de quienes son víctimas de secuestros, violaciones y violencias de todo tipo y confían a la misericordia de Dios las almas de los hermanos y hermanas inocentes que han caído bajo el fuego de los con toda nuestra fuerza, afirman, condenamos estos actos fratricidas y pedimos que se restablezca la verdad, el orden y la justicia junto con la autoridad del Estado. El cardenal Charles Bo, arzobispo de Yangon, ha condenado enérgicamente en el poblado de Mozo, en Pruso, de al menos 35 personas, en su mujeres y niños que aparecieron calcinadas dentro de 3 vehículos el día de Navidad. Las fotos de la masacre circularon por la red de los medios de comunicación. Les informaron de que las tropas del gobierno birmano, por orden de la junta militar que gobierna el país, acorralaron y mataron a tiros a los civiles y luego los cargaron en camiones y coches a los que luego prendieron fuego. Se denunció la desaparición de 2 trabajadores de Save the Children. Según los testigos, las combates entre los grupos de resistencia armados y de la población de Koingan y fueron detenidas por las tropas gubernamentales cuando se dirigían a los campos de refugiados del oeste de Pruso. En una declaración publicada el 26 de diciembre, el cardenal Bo calificó el atentado de acto incalificable y despreciable de barbarie humana y aseguró sus oraciones por las víctimas
La totalidad de nuestro querido Myanmar es ahora apurado, refiriéndose a los ataques aéreos en el estado de Kachin, que obligaron a miles de personas a huir a través de la frontera con Tailandia, y a los bombardeos